La oficina de correos de Netterviken ocupaba la planta baja de un estrecho edificio georgiano en la única calle principal del pueblo, y olía, como siempre, a cera de abeja, papel viejo y la marca particular de galletas digestivas que Iris Fellows guardaba en una lata junto a la caja. La zona de la cafetería, 3 mesas, 6 sillas dispares y una pizarra con 2 opciones, estaba separada del mostrador de correos únicamente por la luz. La zona del mostrador era tenue y práctica, mientras que la cafetería recibía los últimos rayos del sol de la tarde a través de una ventana orientada al sur que Iris nunca se había molestado en limpiar bien. Esto le daba a la cafetería una suave tonalidad ámbar al atardecer, como si todo lo que se observaba a través de ella ya estuviera preservado. A la señorita Marple le pareció completamente agradable. Llevaba 4 días en Netterviken, tiempo suficiente para haberse convertido en una asidua a la sesión de Iris de las 3 de la tarde, tiempo suficiente también para que el pueblo la evaluara, la clasificara y, en general, la descartara como la anciana amiga de Fillida Sol Tst. Mary Mead, inofensiva, curiosa por los jardines y con pocas probabilidades de quedarse más allá de finales de octubre. Esto le venía de maravilla a la señorita Marple. Desde una posición de inocuidad se podía observar mucho. Más agua caliente, dijo Iris, llegando con una jarrita que dejó sobre la mesa con el énfasis particular de quien considera la petición una molestia, pero la concede de todos modos. Iris Fellows tenía 81 años, dirigía la oficina de correos desde la muerte de su marido hacía 30 años y tenía el rostro de una mujer que había pasado 3 décadas siendo la primera en el pueblo en saberlo todo y la última en admitirlo. Tenía una manera de sentarse a la mesa de un cliente, en el momento de menor afluencia, a media tarde, que sugería que estaba concediendo un favor más que buscando compañía. La señorita Marple, que reconoció de inmediato esta particular dinámica de poder social, había tratado desde el principio las atenciones de Iris como las valiosas oportunidades para obtener información que realmente eran. «Eres muy amable», dijo la señorita Marple mientras servía. «Siempre me doy cuenta de que la segunda taza es la que realmente me ayuda a sobrellevar la tarde». Iris se sentó. «¿Ya has ido al estanque?» Fillida lleva a todo el mundo al estanque. Paseamos por ahí ayer. Es precioso. Los juncos están realmente espectaculares en esta época del año. Iris giró la taza sobre el platillo con un pequeño movimiento circular que indicaba que estaba a punto de decir algo que había decidido decir hacía unos 40 segundos. ¿Has visto al hombre que vino al pueblo el martes? Se aloja en el Lamb. La señorita Marple no lo había visto, pero Fillida le había hablado de él esa mañana durante el desayuno. Fillida lo mencionó con el tono cuidadoso que usaba para disimular. ¿Un abogado, según entiendo? ¿De Bristol? Leonard Peck, dijo Iris con la solemnidad de quien presenta un documento. Su hermana se ahogó en ese estanque. En 1974. Antes de que tú llegaras, claro, antes de que llegara la mayoría. Se alojó con Sylvia Capel, la enfermera, la jubilada, la de la casita de Butterlane, durante unos 3 años. Hacía dibujos botánicos. Se llamaba Rosalind. Qué triste. Sí, lo era. Al parecer, estaba enferma, eso se supo en la investigación. Fue un accidente, dijeron. Salió a caminar por la tarde y se acercó demasiado a la orilla del río, y no estaba en plena forma. Iris lo dijo con precisión, con el tono de quien recita una versión memorizada más que creída. Rosalind Peck era una mujer muy particular. Ni ella ni Silvia armaban escándalos, eso era lo que se notaba de ellas juntas. Muy reservadas. Silvia la habría aprobado. Esta observación, hecha de pasada mientras Iris enderezaba un azucarero que no necesitaba ser enderezado, captó la atención de la señorita Marple de tal manera que la anotó y la dejó para más tarde, como quien deja de lado una pieza de un rompecabezas que aún no tiene un lugar obvio. Y el hermano ha vuelto, dijo la señorita Marple. Después de todo este tiempo. Hacer preguntas en el salón. La voz de Iris era neutral, de esa manera particular que denotaba una fuerte emoción. Su madre murió en primavera, al parecer. Encontró algo entre sus pertenencias. Una carta, dicen, aunque nadie la ha visto. Hizo una pausa. No digo que esté mal hacer preguntas. Solo digo que 50 años son 50 años, y las personas que estaban aquí entonces ya son mayores, y no es cómodo que te pidan que recuerdes. Se puso de pie, con el aire de una mujer que ha finalizado una transacción, y regresó a su mostrador. La señorita Marple estaba sentada tomando su té y mirando a través de la ventana de color ámbar hacia la calle principal, que estaba tranquila a esa hora, una mujer paseando a un terrier,
un coche que avanzaba lentamente hacia el cruce. Dos hombres fuera del pub Lamb enfrascados en esa postura de conversación tan particular que significaba que estaban hablando de algo que ninguno de los dos admitiría que le resultaba interesante. Pensó en 1974. Pensó en las ilustraciones botánicas. Pensó en la palabra que Iris había usado, autónomo, y la sutil especificidad con la que lo había aplicado a ambas mujeres juntas, en lugar de a una sola. Pensó en el hecho de que, según la experiencia de la señorita Marple, las muertes accidentales en los pueblos pequeños eran frecuentemente accidentales, y en ocasiones algo completamente distinto, y que la diferencia entre ambas a menudo no era más que una pregunta que nadie se había planteado en ese momento. La puerta se abrió y Fillida entró con el abrigo aún abotonado y una expresión cuidadosamente dispuesta, de una manera un tanto demasiado informal, que indicaba que tenía noticias. Jane, dijo, sentándose rápidamente y cogiendo la segunda taza que Iris aún no había terminado. Ese hombre, Leonard Peck, acabo de hablar con él fuera del Lamb. Ha estado en el hall toda la mañana, hablando con el administrador sobre los archivos de antes de que fuera una residencia de ancianos. Y me preguntó, hizo una pausa. Me preguntó si había alguien en el pueblo que pudiera recordar las cosas con claridad. De aquella época. ¿Y se lo dijiste? Preguntó la señorita Marple. Le dije, dijo Fillida, con el leve aire de alguien que acaba de tomar una decisión de la que no está del todo segura, que tenías muy buena memoria. La señorita Marple volvió a mirar hacia la calle principal. Los dos hombres que estaban fuera del pub de Lamb habían entrado. La mujer con el terrier había llegado a la esquina. La luz que entraba por la ventana de Iris se tornaba dorada, como solía hacerlo a esa hora, transformando todo lo que tocaba en algo que parecía permanente. ¡Qué amable!, dijo, y terminó su té. Leonard Peck no era lo que la señorita Marple esperaba, lo que significaba que había estado creando expectativas sin darse cuenta, algo que siempre es útil tener en cuenta sobre uno mismo. Ella esperaba, supuso, a alguien agitado. Un hombre que había pasado 50 años hurgando en los detalles de la muerte de su hermana llevaría esa agitación visible en alguna parte, en las manos, en los ojos o en ese tono de voz excesivamente cuidadoso que resultaba de haber ensayado un tema demasiadas veces. Leonard Peck no tenía nada de eso. Tenía 61 años, era robusto, con la actitud serena y pausada de un abogado acostumbrado a ver las cosas con perspectiva, y cuando Fillida lo presentó en su sala de estar aquella noche, se puso de pie, estrechó la mano de la señorita Marple y dijo que estaba encantado de conocerla con la sencillez y franqueza de un hombre que había decidido confiar en alguien y seguía adelante. Fillida me dice que eres muy observadora, dijo él, cuando todos estuvieron sentados y Fillida sacó el jerez que había estado guardando para una ocasión que aún no se había dado. Fillida es generosa, dijo la señorita Marple. Simplemente soy vieja, y la gente mayor se fija en las cosas porque ya no tiene motivos para no hacerlo. Esto le hizo sonreír, aunque brevemente. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre, no nuevo, el papel estaba un poco blando por el uso, y lo sostuvo un momento antes de dejarlo sobre la mesa entre ellos. Mi madre falleció en abril, dijo. Tenía 93 años y estuvo en plena forma hasta la última semana, lo cual fue una bendición. Cuando vaciamos su casa en Cheltenham, encontré esto en el forro de un estuche de escritura. No estaba escondido, exactamente. Más bien, lo pusieron en un lugar seguro y luego lo olvidaron, como suele suceder cuando uno es muy mayor y los lugares seguros se convierten simplemente en lugares. Abrió el sobre y sacó una carta de 2 páginas, escrita a mano con letra pequeña y muy precisa. No se la ofreció directamente a la señorita Marple. En cambio, leyó un fragmento con el tono pausado de quien ha leído un pasaje tantas veces que la lectura se ha desvinculado del sentimiento. Esto es de Rosalind. 3 semanas antes de morir. Ella escribe, esto es a mitad de camino, sé que te preocuparás, pero quiero que entiendas que ya no tengo tanto miedo como antes. El doctor Melville, en Cheltenham, dice que me quedan 8 meses, quizás un poco más, pero he descubierto que no quiero irme pronto. Tengo una razón para quedarme, y me quedaré todo el tiempo que pueda. Me encantaría que vinieras a verme en octubre, cuando las flores silvestres hayan terminado de florecer y podamos sentarnos cómodamente dentro. Se detuvo. Ella murió el 14 de septiembre. Mi madre recibió la carta el 17 y la guardó durante 76 años. La habitación estaba en silencio. Afuera, el viento de octubre soplaba entre el tilo al final del jardín de Fillida con un sonido como el de pasar páginas. Octubre nunca llegó, dijo Fillida en voz baja,
pues era de las que creía que los silencios debían llenarse. La señorita Marple no compartía esa opinión, pero lo dejó pasar. ¿Tu madre nunca asistió a la investigación judicial?, preguntó. Sí, lo hizo. Escuchó el veredicto, accidental, compatible con una enfermedad, y no dijo nada sobre la carta porque se lo creyó. No tenía motivos para no creerlo. Las mujeres con mala salud se caían. La pendiente era pronunciada. Era de noche. Dobló la carta por los pliegues. Yo también me lo creí, durante mucho tiempo. Lo que cambió fue que me hice abogado. Pasé 40 años leyendo documentos con atención, y cuanto mayor me hacía, más me inquietaba el expediente de la investigación. No era un detalle en particular. Era su estructura. La posición del cuerpo, dijo la señorita Marple. La miró fijamente. Fillida dijo que eras observadora. No dijo que fueras rápida. No soy rápida. Simplemente he estado pensando en ello desde esta tarde. Dejó su copa de jerez. Iris Fellows mencionó el estanque. La orilla. Y luego llegaste tú con una carta que confirmaba que tu hermana tenía intención de seguir viva en octubre. Estas dos cosas no combinan bien. Leonard guardó silencio un momento. Luego, la orilla por donde habría entrado, el sendero discurre por el lado norte, por donde suele caminar la gente, por donde ella habría caminado, el cuerpo fue hallado en el lado sur del estanque. A 24 metros de distancia. No hacía viento esa noche. Estaba completamente vestida. La investigación no dejó constancia y lo consideró coherente con el movimiento de los cuerpos en aguas tranquilas, y al forense de 1974 no le gustaban las complicaciones. Hizo una pausa. No sé qué pasó. Sé que algo andaba mal. La señorita Marple pensó en Iris diciendo ninguna de las dos armó un escándalo, ni ella ni Silvia, y de la manera particular en que esa observación había llegado, sin estar ligada a nada, sin llevar a ninguna parte, ofrecida voluntariamente por una mujer que no ofrecía cosas sin un propósito. Háblame de la mujer con la que se hospedó tu hermana, dijo. Sylvia Capel. Algo cambió en la expresión de Leonard, no era culpa ni sospecha, sino la mirada de un hombre que deja caer un peso que había cargado durante mucho tiempo sin estar del todo seguro de su contenido. Eran muy unidos. Más de lo que yo comprendía entonces. Rosalind no lo era, no escribía sobre sus sentimientos con facilidad. Pero las cartas de esos 3 años en Netterviken eran diferentes a todo lo anterior. Más ligeras. Giró el vaso entre sus manos. Después de la muerte de Rosalind, Silvia le escribió a mi madre una sola vez. Una sola carta. Mi madre la describió como la carta de alguien que había perdido lo más importante. También la guardó, pero no estaba en el estuche de escritura. No la he encontrado. Y Sylvia Capel sigue en el pueblo. Callejón de la Mantequilla. Sí. Fillida, que había permanecido callada durante unos minutos con la expresión de alguien que intentaba decidir si intervenir, dijo, la visité brevemente la semana pasada. Sabía quién era yo, conoce a todos los que tienen familia en la residencia. Fue muy amable. Me preparó té. La señorita Marple dijo, ¿preparó té? Sí, inmediatamente, en el momento en que entré. Antes incluso de sentarme. Sí, dijo la señorita Marple, como si eso confirmara algo, aunque no especificó qué. Me gustaría mucho visitar a la señorita Capel mañana, si fuera posible. Podría llevarte, ofreció Fillida. Tengo un motivo para ir. Su hijo mencionó la semana pasada que había tenido problemas con la puerta del jardín, y Gerald, de la mansión, tiene herramientas. Sería de lo más normal. Perfectamente normal es la palabra correcta, dijo la señorita Marple. Tomó de nuevo su jerez y miró por la ventana, que ahora no mostraba nada más que la oscuridad y el tenue reflejo de la lámpara de Fillida. Pensó en una mujer que preparaba el té antes de que sus invitados se sentaran. Pensó en una razón para quedarse. La frase, presente e insistente, se posaba en la carta como una piedrecita en el zapato. Pensó en esa cualidad particular del amor que se expresa como certeza en lugar de pregunta, que siempre se dirige hacia la resolución en vez de indagar en las necesidades del otro. Había conocido a una mujer así en St. Mary Mead. Una mujer que había amado a su madre postrada en cama con absoluta devoción y convicción, que había transmitido los deseos de su madre a otras personas, pero que, de alguna manera, nunca los había cumplido del todo, porque los deseos que llegaban de su madre siempre pasaban por el filtro de lo que ella, la hija devota, creía que su madre realmente necesitaba. La madre había muerto deseando ciertas cosas. Había muerto sin ellas.
Y la hija había llorado con perfecta sinceridad, porque, según su propia versión de los hechos, ella había hecho todo bien. La madre quería que dejaran la ventana abierta. La hija creía que el aire nocturno era peligroso. La madre quería que su vieja amiga, la señora fulana de Cirencester, la visitara. La hija creía que la emoción la abrumaría. Cosas tan pequeñas. Sustituciones tan seguras y cariñosas. La señorita Marple nunca había podido decir si la señora Forrest sabía lo que hacía. Finalmente, sospechó que no, que la diferencia entre los deseos expresados por su madre y sus propias decisiones nunca le había parecido una diferencia real. Esa era la particularidad, y a la vez terrible, de cierto tipo de amor. Absorbía el espacio donde, de otro modo, residiría la duda. No compartió nada de esto con Leonard Peck ni con Fillida. Todavía no había nada que compartir, solo una silueta, como una figura en la niebla que es una silueta antes de ser una persona. Mañana a las 10, dijo. Para la puerta. Beacon Hall había sido, en su vida anterior, una casa de campo de principios de la época victoriana, de aspecto bastante elegante, del tipo que construían las familias con dinero nuevo y viejas aspiraciones. Las proporciones eran ligeramente demasiado grandes para ser cálidas, la mampostería un poco demasiado pálida para el paisaje de Gloucestershire, como si el arquitecto original hubiera trabajado a partir de la idea de una casa de campo en lugar de por un afecto específico por el campo. Como residencia de ancianos, su conversión no la había mejorado ni empeorado. Las habitaciones formales se habían convertido en salones comunes con moqueta institucional colocada sobre los suelos originales, y las habitaciones se habían subdividido y adaptado para hacerlas más prácticas, y todo el conjunto había adquirido ese olor institucional tan particular, a líquido de limpieza, comida caliente y algo debajo de ambos, como madera vieja que lentamente libera 50 años de intemperie, que se anunciaba en el umbral antes incluso de cruzar la puerta. El horario de visitas era los martes y jueves por la tarde, de 2 a 4:30. El hermano de Fillida, Arthur, ocupaba una habitación en el primer piso con vistas al huerto. Era un hombre pequeño y meticuloso de 78 años, que había sido cartógrafo y aún conservaba mapas topográficos clavados en la pared sobre su cama, como si quisiera ubicarse en el mundo. A la señorita Marple le cayó bien de inmediato. Poseía esa cualidad que siempre le había resultado reconfortante en las personas que trabajaban con medidas precisas, una relación sólida con los hechos, sin la necesidad de magnificarlos. Se sentó con Fillida y Arthur durante 20 minutos y luego se disculpó alegando que la habitación estaba calurosa, lo cual era cierto, y exploró el salón común al final del pasillo, que era su verdadero propósito. En ese momento, en la sala de estar se encontraban 4 residentes en distintos estados de vigilia, un miembro del personal realizando alguna tarea administrativa en un pequeño escritorio junto a la ventana y Jeffrey Archer. No era residente. Estaba sentado en una de las sillas de visitas junto a una mujer que la señorita Marple no reconoció, una residente, sin duda, menuda y encogida por la edad, que parecía dormida a pesar de la presencia de Jeffrey. Jeffrey no estaba sentado como se sienta uno junto a un compañero dormido. Estaba sentado como se sienta uno cuando espera a que algo termine. Tenía 72 años y había sido un hombre corpulento, aunque ahora lo era un poco menos, como suele ocurrir con los hombres de cierto tipo que se contraen con la edad en lugar de ablandarse. Llevaba buenos zapatos y una chaqueta encerada, y el rostro de alguien que había dedicado su vida a ejercer una autoridad particular y que ahora debía ejercerla solo sobre sí mismo. No lo estaba haciendo bien. Sus manos, apoyadas en los brazos de la silla, se movían inquietas. La señorita Marple tomó la silla que estaba 2 sillas más allá de la suya, al otro lado de una mesita con un jarrón de claveles algo marchitos, y dijo, ¿no se ven cansados los claveles? Siempre he pensado que los claveles son las flores más valientes, persisten mucho tiempo después de que deberían haberse marchitado. Jeffrey Archer la miró. Tenía la mirada inquisitiva de un hombre que había dedicado su carrera a evaluar propiedades y que nunca había dejado de aplicar el mismo criterio a las personas. Independientemente de la conclusión a la que llegara sobre la señorita Marple, aquello lo tranquilizó, aunque solo fuera un poco. Mi tía, dijo, señalando con la cabeza a la mujer dormida. Ahora duerme casi todas las tardes. De todas formas, vengo. Qué amable, dijo la señorita Marple, mirando los claveles. ¿Es usted el señor Archer, creo? Fillida Salt lo mencionó. Soy su amiga, Jane Marple, estoy de visita unas semanas. Ella me mencionó. Solo de la forma en que uno aprende la geografía de un pueblo. Tu esposa hace cerámica, me dijo.
Admiro a cualquiera que tenga un oficio. Era lo correcto decir. Las manos sobre los brazos de la silla se posaron. Nora. Sí. Se ha ganado muchos seguidores, vende a través de una galería en Cirencester. Qué satisfactorio, dijo la señorita Marple. Crear algo que perdure. Lo dijo con sencillez, sin énfasis, y observó cómo Jeffrey lo asimilaba. Algo cruzó su rostro, un pensamiento que no terminó de completar, una conexión que no profundizó, y luego desapareció. Se sentaron en el silencio templado, aunque algo desalentador, del salón común. Al final del pasillo, un televisor emitía un programa de preguntas y respuestas vespertino. El empleado de la recepción pasó la página. Tengo entendido que hay una visita en el pueblo, dijo la señorita Marple. Pregunta por algo que sucedió aquí hace mucho tiempo. Espero que no le esté causando molestias. Las manos de Jeffrey volvieron a hacer lo mismo. Leonard Peck, dijo. El nombre le llegó a la boca con la fuerza de algo que había intentado no decir y que ahora había pronunciado. Su hermana se ahogó. Hace 50 años. ¿Tiene preguntas? Es bastante natural, diría yo. Natural. Pronunció la palabra con cuidado. Era un niño cuando sucedió. 11, 12 años. A esa edad uno puede llevar algo dentro durante mucho tiempo sin saber qué es. Y ahora ha venido a averiguarlo. No hay nada que averiguar. Lo dijo con una precisión que no llegaba a ser del todo convincente. Fue un accidente. Estaba enferma, era de noche, se cayó. La investigación lo confirmó. Por supuesto, dijo la señorita Marple. Jeffrey la miró de reojo, con la expresión de quien acaba de recibir una respuesta que, paradójicamente, no se parece en nada a un acuerdo. Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió y entró el agente Morro, joven, de unos 28 años, con el porte algo incómodo de un agente local al que le tocaba realizar una tarea que no era del todo una investigación formal, pero que tampoco dejaba de serlo. Detrás de él estaba Nora Archer, vivaz y con los ojos secos, con una expresión que claramente había sido preparada antes de entrar. Jeffrey, dijo ella. El agente quiere hablar contigo. Te dije que estarías aquí. Jeffrey se puso de pie. Era más alto de lo que la señorita Marple había previsto, y su imponente estatura se acentuó al incorporarse. Por un instante, pareció un hombre a punto de ser acusado de algo, lo cual, reflexionó la señorita Marple, era ligeramente diferente a un hombre a punto de ser interrogado. Señora Archer, dijo la señorita Marple amablemente, su marido me ha estado hablando de su cerámica. Espero poder ver su obra antes de irme. Nora Archer se detuvo y miró a la señorita Marple con la aguda atención de quien acaba de toparse con un obstáculo inesperado en un camino conocido. Por supuesto, dijo tras una breve pausa. Cualquier tarde. Se marcharon, Jeffrey, Nora y el joven agente, en esa peculiar procesión de personas que intentan aparentar que no ocurre nada importante, lográndolo solo a medias. La señorita Marple los vio partir. La tía dormida no se había despertado con nada de esto. Desde atrás, una voz dijo, no les dirá nada útil, ¿sabes? Se giró. Un hombre estaba apoyado en el umbral que daba al pasillo del fondo, tendría unos 47 años, era robusto y tenía la mirada atenta de quien había crecido aprendiendo a interpretar las atmósferas. Sostenía un vaso de café de papel en una mano y su expresión denotaba que llevaba allí el tiempo suficiente como para haber escuchado casi toda la conversación anterior. Martín Capel, dijo, entrando con toda naturalidad y sentándose frente a ella con la soltura de quien ha decidido hacer algo sin dudarlo. Mi madre es Sylvia Capel. La visito una vez al mes. Hizo una pausa. Sé quién es usted. La amiga de la señora Salt. Sé por qué está aquí Leonard Peck. Entonces usted sabe más que la mayoría, dijo la señorita Marple. Conozco a Rosalind Peck. Dio vuelta a la taza de café entre sus manos. No era el gesto ansioso de Jeffrey, sino el pensamiento recurrente de alguien que estaba pensando en algo en tiempo real. Ella y mi madre eran muy unidas. Antes de que yo naciera, durante los primeros años de mi vida. Murió cuando yo tenía 3 años. No la recuerdo, pero crecí con el vacío que dejó, si es que eso tiene sentido. De alguna manera, siempre ha estado presente en la casa de mi madre. Esa es una presencia muy particular. Sí. Guardó silencio un momento. Mi madre no habla de ella. Nunca lo ha hecho. Pero guarda cosas, mi madre nunca tira nada. El armario del recibidor, por ejemplo, se detuvo y sonrió brevemente, pensando en algo íntimo.
Si Rosalind Peck dejó algún rastro de sí misma en este pueblo, supongo que está en ese armario, entre 40 años de cuadernos de enfermería, correspondencia y quién sabe qué más. Lo dijo con ligereza, como quien hace una observación amable sobre una característica entrañable. La información llegó sin intención aparente, con la misma naturalidad que el tiempo. La señorita Marple la recibió con igual naturalidad, asintiendo una vez, como si fuera algo que se anotara y luego se olvidara. Tu madre debe haber pasado estas semanas difíciles, dijo. Con el señor Peck en el pueblo haciendo preguntas. La expresión de Martín Capel reflejaba algo complejo. No lo ha dicho. Pero ha estado, muy callada. Incluso para ella. Se puso de pie, con la taza aún en la mano. Debería volver con ella. Solo quería. Hizo una pausa. En realidad, no sé qué quería. Creo que quería que alguien supiera que, independientemente de lo que haya ocurrido hace 50 años, mi madre no es una mujer que se tome las cosas a la ligera. Hiciera lo que hiciera o dejara de hacer. Se marchó antes de que la señorita Marple pudiera responder. Lo cual, supuso ella, era precisamente la intención. Se sentó sola en el salón con los claveles marchitos, la tía dormida y el sonido del programa de concursos que venía del pasillo, y pensó en los armarios del pasillo. Pensó en los cuadernos de enfermería. Pensó en un hombre que, en el lapso de 4 minutos, acababa de defender a su madre y de decirle a un desconocido dónde mirar. Ella pensaba que la gente rara vez era tan opaca como creía ser. El camino hacia Vickenpan partía del pueblo hacia el este por un sendero público que seguía el trazado de un antiguo límite de campo, espinos a un lado, oscuros y espinosos con la llegada del otoño, y una zanja de drenaje al otro, llena con los últimos vestigios del agua otoñal. El terreno era blando pero no resbaladizo, y la caminata desde el pueblo duró quizás 12 minutos al ritmo de la señorita Marple, al que Leonard Peck siguió sin inmutarse, como hacen las personas consideradas. Esa mañana había pasado por la cabaña de Fillida con la timidez de quien desea preguntar algo y decide que la franqueza es menos dolorosa que la insinuación. Quería mostrarle el estanque a la señorita Marple. Quería, según entendió ella, mostrárselo a alguien que lo observara con atención. El día era pálido y silencioso. Un día de octubre de esos que te hacen sentir que contienes la respiración, ni una pizca de viento, un cielo del color del peltre viejo, los árboles en ese último instante suspendido antes de que el frío se imponga y las hojas se decidan a caer. La señorita Marple caminaba con su bastón y lo observaba todo. Está más lejos de lo que imaginaba, dijo, cuando el espino se abrió y el sendero descendió ligeramente hacia el terreno llano donde se encontraba el estanque entre sus juncos. Ella solía caminar por allí con regularidad, dijo Leonard. Incluso cuando estaba enferma. Mi madre estaba preocupada por eso, según dicen las cartas. Le preocupaba que Rosalind saliera sola por las noches. Rosalind le decía que necesitaba tomar el aire y que era perfectamente capaz de caminar por el sendero. Sí, parece alguien a quien no le gustaba que la representaran. Era la persona más difícil de manejar que conocía. Lo dijo con una ternura que no tenía nada de elegíaca, la sincera admiración de quien describe una cualidad que apreciaba, en lugar de lamentar una que había perdido. Una vez, cuando tenía 17 años, le dijo a nuestro padre que su opinión sobre su futuro era bienvenida, pero no necesaria. Él se enfureció. Ella hablaba completamente en serio. Llegaron a la orilla del estanque. Tenía unos 40 metros de ancho en su parte más amplia, estrechándose en el extremo este, donde los juncos crecían más densos. El agua era oscura y muy tranquila, reflejando el cielo plomizo con tal precisión que la superficie parecía menos agua que una abertura, un lugar donde el cielo continuaba hacia abajo. La orilla norte, por donde discurría el sendero, estaba bordeada por una valla baja de madera que había sido reemplazada en algún momento de los últimos 20 años. Los postes eran lo suficientemente nuevos como para conservar su forma. La orilla sur estaba menos cuidada, no había valla, el terreno descendía más abruptamente hacia la orilla del agua y los juncos se apiñaban a ambos lados. La señorita Marple se quedó de pie mirando la orilla sur durante un buen rato. El sendero, dijo. ¿Solo se puede caminar por el lado norte? Sí. No hay sendero al sur, el terreno está encharcado desde marzo en adelante, e incluso en septiembre está blando. Te darías cuenta enseguida de que te has salido del camino. Y el propio banco, su ángulo. Más empinada que la del norte. El terreno desciende quizás 4 pies por cada 10, en el lado sur. Si entraras desde ahí, caerías rápidamente. Si entraras desde ahí,
dijo la señorita Marple con cautela, ¿dónde esperarías encontrarte, por la acción del agua, si el agua estuviera en calma? Leonard guardó silencio un momento. Claramente ya había hecho esa pregunta antes, ella sospechaba que había convivido con ella durante años. ¿Dónde entraste? El agua estancada no mueve un cuerpo. O lo mueve muy poco, muy despacio. El cuerpo fue encontrado aquí. Caminó 6 o 7 pasos a su derecha por la orilla norte e indicó un punto donde la cerca era más antigua, la madera oscura por la humedad. Los juncos de aquí. Atrapado entre los juncos. Pero si hubiera entrado por el sendero de la orilla norte, la habrían encontrado aquí. Se detuvo. No miraba el agua. Miraba el poste de la cerca como si le debiera algo. O cerca de aquí. A pocos metros. No a 80 pies de distancia, al sur. La señorita Marple miró desde la orilla norte hasta la orilla sur. 80 pies, había dicho. En la quietud de la mañana de octubre, era una distancia perfectamente legible. No una distancia ambigua. No una distancia a la que se llegara por casualidad en aguas tranquilas en una noche silenciosa. La nota del forense, dijo. ¿Tiene usted el acta de la investigación? Lo tengo desde hace 20 años. El forense escribió, lo tengo memorizado, lo que dice mucho sobre cómo he empleado mi tiempo. La posición del fallecido es compatible con el movimiento en aguas tranquilas, no hay indicios de forcejeo en la orilla, la ropa está intacta y no hay marcas que sugieran la participación de terceros. Era un médico general llamado Fenwick que falleció en 1989. El socio principal de la consulta firmó conjuntamente el certificado de defunción. El médico adjunto lo refrendó. Ella percibió algo en su voz, no amargura, sino algo más reflexivo. Había 3 personas en esa habitación que podrían haber hecho la pregunta que estoy haciendo ahora, y ninguna la hizo. La gente rara vez hace preguntas, dijo la señorita Marple, cuando la respuesta es casi con toda seguridad sencilla. Es precisamente ese casi con toda seguridad el que causa el daño. Se apartó del estanque y miró hacia atrás, por el sendero que conducía al pueblo. Desde allí, en la pálida mañana, el seto de espino blanco se recortaba contra el cielo como una oscura línea irregular, y más allá se vislumbraban las ventanas superiores de la mansión, cuya piedra pálida reflejaba la escasa luz que había. Las flores silvestres, dijo. A lo largo de este sendero. Al principio de la temporada. Rosalind conocía a cada una de ellas por su nombre en latín. Le habían encargado una obra de referencia, láminas para un estudio botánico del condado. Llevaba 2 años trabajando en ella cuando falleció. El encargo murió con ella. Hizo una pausa. El comisionado, un editor de Oxford, le envió una carta bastante amable a mi madre. Decía que tenía un ojo extraordinario para las especies medicinales. Que entendía las plantas no solo visualmente, sino también farmacológicamente, según él. La forma en que funcionaban. Especies medicinales, dijo la señorita Marple. ¿A lo largo de este camino? A lo largo de este sendero y en los jardines. Tenía un interés particular en aquellos con propiedades duales, decorativas y farmacéuticas. Escribió sobre ello en sus cartas. Le parecía interesante que algo pudiera ser bello y peligroso a la vez. La miró. Probablemente habría dicho lo mismo de la gente. La señorita Marple pensó en el jardín de Silvia Capel. Pensó en la tropa belladona crecía perfectamente contra una pared orientada al sur. Las vallas ya habían desaparecido en octubre, y la planta había sido podada con la pulcritud propia de alguien que comprendía a la perfección lo que cultivaba. Ella lo había notado ayer, lo había observado con esa parte de su mente que captaba las cosas antes de que el resto supiera por qué, y había pensado, alguien que cultiva algo que sabe lo que hace. Todavía no había reflexionado más allá de ese punto. Lo hizo ahora, brevemente, y luego lo guardó. La noche en que murió, dijo. ¿Se vio a alguien cerca del estanque? La expresión de Leonard cambió, el mismo movimiento complejo que había observado la noche anterior, la sensación de un peso que se recolocaba en lugar de dejarse. Jeffrey Archer dijo, en aquel momento, que había estado caminando en esa dirección. Dijo que no vio nada. Dijo que se dio la vuelta antes del estanque. Hizo una pausa. El martes pasado, cuando llegué al pueblo y me vio salir del salón, dijo, y no sé por qué lo dijo, no le pregunté, apenas habíamos intercambiado 3 palabras, dijo, ella ya estaba en el agua cuando llegué. El silencio de la mañana recibió esta información y la retuvo. Lo dijo como si hubiera estado esperando el momento de decírselo a alguien, continuó Leonard.
Como si esa frase hubiera estado latente en su interior durante 50 años y mi rostro hubiera sido lo que la desató. Luego se marchó rápidamente y desde entonces no he podido volver a hablarle. La señorita Marple miró hacia la orilla sur. Miró los juncos donde habían encontrado a Rosalind Peck. Pensó en una condena que esperaba 50 años para el rostro adecuado. Dijo que ella ya estaba en el agua, dijo. No que la encontrara en el agua. No que la viera en el agua desde el camino. Hizo una pausa. Ya. Esa palabra implica un antes y un después. Ya, implica que él sabía que había un antes. Leonard estaba muy quieto. Llegó al estanque, dijo la señorita Marple en voz baja, y ella estaba allí. Y alguien más no estaba. Eso es lo que, ya eso significa, creo. Significa que esperaba, o temía, encontrar algo, y lo encontró, y cualquier otra persona que pudiera haber esperado encontrar allí ya no estaba. El cielo plomizo permanecía inalterado. El agua no se había movido. Entre los juncos, algo pequeño emitió un único sonido y volvió a guardar silencio. Él sabía que la habían puesto allí, dijo Leonard. No era exactamente una pregunta. Creo, dijo la señorita Marple, que él sabía que algo andaba mal. Y que ha pasado 50 años inventando una razón por la cual ese conocimiento le obligaba a no hacer nada. Se apartó del estanque y retomó el camino. Lo cual es muy distinto a ser la persona que la puso allí. Leonard Peck caminó a su lado en silencio durante un largo rato. Luego dijo, mi hermana escribió que tenía una razón para quedarse. Durante 30 años pensé que se refería a una persona. Sí, dijo la señorita Marple. Me imagino que la mayoría de la gente pensaría lo mismo. Pero tú no. La señorita Marple observó el seto de espino, el cielo pálido, el campo más allá. Creo, dijo con cautela, que su hermana era una mujer a la que no le gustaba que la controlaran. Creo que cuando encontró una razón para quedarse, cuando algo cambió para ella, como a veces cambian las cosas, se refería a quedarse en sí misma. La vida. El trabajo inconcluso. El octubre que quería ver. Hizo una pausa. Creo que le había dicho a alguien que no se quedaría. Y luego cambió de opinión. Y aún no estoy segura de si tuvo tiempo de decirlo. Leonard no dijo nada. Caminaron de regreso por el sendero hacia el pueblo en el pálido silencio de octubre, con el espino blanco a un lado y la zanja de drenaje al otro, y detrás de ellos el estanque permanecía completamente inmóvil, reflejando un cielo que no devolvía nada. El salón de té a las 3 de la tarde de un jueves estaba un poco más lleno de lo habitual, lo que significaba 4 mesas ocupadas en lugar de 2, e Iris Fellows se movía entre ellas con la eficiencia concentrada de una mujer a la que la abundancia le resultaba más agotadora que la escasez. Una pareja de jubilados de las casas nuevas en las afueras del pueblo. Una joven con un portátil que llevaba una semana viniendo y a la que el pueblo aún no había clasificado. Y Nora Archer, sola en la mesa de la esquina más cercana al mostrador de correos, con una taza de algo que no bebía y una expresión que había traído de fuera y que aún no había logrado plasmar por escrito. La señorita Marple tomó la mesa junto a la ventana, pidió té y un bollo que no le apetecía especialmente, y se acomodó de la manera que había perfeccionado a lo largo de muchas décadas, la de una mujer que disfruta plácidamente de su propia compañía, presentando a la habitación una superficie tan inofensiva, tan completamente absorta en el placer de untar mantequilla, que la observación se volvía invisible dentro de ella. Desde el incidente en el estanque, había estado pensando en la forma que tenía el caso, tal como ahora lo comprendía. Estaba el conjunto de pruebas de Leonard, la postura, la carta, la sentencia de Jeffrey, y estaba su propia recopilación, de carácter diferente y menos jurídico. Ambos conjuntos de pruebas comenzaban a delinear el mismo contorno, como cuando dos personas dibujan el mismo objeto desde distintos ángulos, obteniendo dibujos que, si bien no son idénticos, representan claramente la misma cosa. Lo que aún no tenía era el interior. El mecanismo que podía construir. La oportunidad que podía rastrear. Lo que necesitaba, lo que determinaría si la forma que estaba creando era la correcta, era la psicología específica de la persona en el centro de todo. La cuestión de qué tipo de amor hace esto. Porque el amor era claramente lo que era. Lo había sabido desde que Iris dijo ninguna de las dos armó un escándalo, ni ella ni Silvia. Lo sabía con la parte de ella que reconocía las estructuras humanas, la parte que había pasado 80 años observando el pueblo y comprendiendo que los vínculos más profundos solían ser los más silenciosos, los que se expresaban no en demostraciones, sino en el hecho constante y cotidiano de dos personas organizadas en torno a la otra. Sylvia Capel había amado a Rosalind Peck.
La señorita Marple estaba tan segura de esto como de cualquier otro aspecto del caso. La pregunta, la única pregunta, en definitiva, era qué creía ese amor que estaba provocando. Iris llegó con el té y se sentó con la actitud de alguien que llevaba una hora queriendo sentarse y que finalmente se lo permitía. «Fuiste al estanque esta mañana», dijo ella. No era una pregunta. Leonard Peck tuvo la amabilidad de enseñármelo. Iris acomodó el azucarero. Ese hombre ha sido muy meticuloso. Los registros de Hall, la cirugía, el archivo del condado en Gloucester. Hizo una pausa. El doctor Old no duerme bien. Su esposa me lo contó. La señorita Marple levantó la vista. Dr. Ould. Ahora es el médico de cabecera. Fue el médico interino en 1974, el más joven, el que refrendaba el certificado de defunción. Ha sido el médico del pueblo durante 30 años, pero también estaba aquí entonces, de joven. Iris lo dijo con la precisión de quien añade una nota a pie de página que considera importante. Es un hombre decente. Los hombres decentes que han hecho algo indebido suelen llevar esa culpa de una manera particular. Sí, lo hacen, asintió la señorita Marple. Al final hablará con alguien. Lleva tiempo preparándose para ello. Iris miró por la ventana. Ya veremos si habla con ese joven agente o con alguien más útil. Se puso de pie, la transacción había concluido, y se dirigió al mostrador justo cuando se abría la puerta. Nora Archer, que al parecer había decidido que su taza sin terminar no requería más atención, recogió su abrigo y se quedó de pie. Se habría marchado sin decir palabra. La señorita Marple percibió claramente su intención, la postura, la forma decidida en que había cogido el bolso. Pero tenía que pasar junto a la mesa de la ventana para llegar a la puerta, y la señorita Marple dijo, amablemente y sin mayor énfasis, «Señora Archer, me alegró mucho conocer a su marido ayer. Habló muy bien de su trabajo». Nora S. de Tovo. Tenía un buen rostro, no hermoso, pero sí honesto, de esos que años atrás habían decidido prescindir del disimulo y ahora mostraban su historia con claridad. Miró a la señorita Marple con la misma mirada penetrante que ella había observado la tarde anterior, esa mirada de obstáculo en un camino conocido. «Te mencionó», dijo Nora. La señora de St. Mary Mead. «Espero que no sea desfavorable». Algo que casi parecía una sonrisa. Dijo que eras de esas personas que están de acuerdo contigo de una manera que te hace sentir que no están de acuerdo contigo en absoluto. Hizo una pausa. Eso no es desfavorable. Es cauteloso. Tu marido es un hombre precavido. Nora Archer la observó un instante con una expresión que parecía hacer varias cosas a la vez. Evaluar, decidir, llegar a una conclusión. Luego se sentó, no en la silla frente a la señorita Marple, sino en la que estaba ligeramente inclinada, la postura de alguien que no se compromete del todo a una conversación, pero tampoco la rechaza del todo. Él no hizo nada malo, dijo. No en lo que respecta a la ley. Quiero que eso quede claro. Creo que eso bien podría ser cierto, dijo la señorita Marple. La encontró. Jeffrey sentía algo por Rosalind Peck que no era correspondido, y finalmente la había convencido para que se reunieran a solas esa noche. Cuando llegó, ella ya estaba en el agua, muerta. Nora dijo todo esto con la precisión impasible de una mujer que recita algo ensayado, no porque mienta, sino porque la verdad requiere ensayo para ser dicha en voz alta. Entró en pánico. Tenía 22 años y sentía una obsesión por una mujer que acababa de ser encontrada muerta en una reunión que él mismo había organizado. La movió, ligeramente, según dijo, y luego fue a dar la alarma. En la investigación judicial declaró que había estado caminando en esa dirección y no había visto nada. Y lo sabéis desde hace 30 años. Me lo dijo en nuestro 10º aniversario, lo cual no fue una decisión que yo hubiera aprobado. Una pausa. La casi sonrisa de nuevo, más seca. Me lo dijo porque no podía dejar de decírmelo, creo. Hay cosas que se imponen sin importar lo que hagas. Sí, dijo la señorita Marple. Lo hacen. Él no la mató. Era un joven tonto y obsesivo que empeoró las cosas y desde entonces lo ha estado pagando en secreto. No te pido que sientas lástima por él. Simplemente te estoy contando los hechos porque. Se detuvo. Miró por la ventana. Volvió a mirar. Porque creo que vas a descubrir qué pasó, y prefiero que lo descubras por completo que a medias. El conocimiento parcial causa un daño específico. La señorita Marple reflexionó sobre esto. Luego, con cautela, preguntó, ¿hay algo que usted sepa, señora Archer,
¿Que crea que la investigación de Leonard Peck no habría descubierto por sí sola? Nora guardó silencio por un instante, un silencio cargado de significado. Sé, dijo finalmente, que Jeffrey, al llegar al estanque, no encontró a Rosalind Peck sola. La encontró en el agua, y la orilla opuesta aún estaba removida, el suelo blando, según ella, las marcas aún estaban frescas, y no había nadie allí. Hizo una pausa. Siempre ha dicho que no vio a nadie. No vio a nadie corriendo, a nadie en el sendero. Pero el suelo de la orilla sur estaba removido. Me lo dijo una sola vez, y luego dijo que no sabía qué significaba y que no iba a decir algo que no pudiera probar. Se puso de pie de nuevo, esta vez con firmeza. Yo tampoco sé qué significa. Solo sé que nunca lo ha abandonado del todo. Se marchó. Rápidamente, esta vez, sin mirar atrás. La señorita Marple estaba sentada con su té enfriándose y miraba a través de la ventana color ámbar de iris hacia la calle principal, que le ofrecía, a media distancia, la imagen anodina de una mujer que volvía a casa con la compra, sin prisas, ordinaria, sin nada de interés. Miró fijamente durante un poco más de lo que la escena justificaba. Luego bajó la mirada hacia su bollo, que no se había comido, y pensó en las orillas del sur y en el terreno removido, y en la diferencia entre no ver a nadie y encontrar pruebas de que alguien había estado allí. Jeffrey Archer no había visto a esa persona. Pero esa persona había estado allí. Esa persona había estado allí, en la orilla sur, sobre el blando terreno de septiembre, y se había marchado antes de que llegara Jeffrey. Tal vez lo había visto venir por el sendero desde el pueblo y tuvo tiempo, el tiempo justo, para irse. Alguien que conociera el estanque. Alguien que supiera qué orilla usar. Alguien que supiera que la orilla sur, con su pronunciada pendiente y terreno blando, era el lugar ideal para pasar desapercibido desde el sendero. Alguien que había caminado hasta ese estanque, en las tardes de otoño, muchas veces antes. La señorita Marple cogió su taza y descubrió que se había enfriado bastante. De todos modos, se lo bebió, mirando la calle principal común y corriente, el pueblo común y corriente, la tarde común y corriente de octubre, y pensó en lo que significaba amar a alguien tan completa y tan equivocadamente como para poder estar de pie en una orilla oscura en septiembre y creer, con todo el corazón, que estabas haciendo lo más importante, necesario y amoroso que jamás te habían pedido. Pensó en el espacio que existía entre esa creencia y la carta escrita 3 semanas antes. El espacio entre lo acordado y lo que había cambiado. El espacio en el que una mujer había encontrado una razón para quedarse y aún no había tenido tiempo de decirlo. No fue mucho tiempo, en términos de espacio. 3 semanas. Quizás menos. Era un espacio enorme, en todos los sentidos. Dejó la taza, enderezó la espalda y decidió que al día siguiente visitaría al Dr. Old. La casita de Jeffrey Archer se encontraba al final del camino, donde el pueblo dejaba de fingir organización y admitía ser simplemente un conjunto de edificios antiguos dispuestos por costumbre más que por planificación. La casita en sí era de fachada baja y estaba bien cuidada, como la de un hombre que había dedicado su vida a tasar propiedades y no podía dejar de hacerlo con la suya propia, la puerta recién colocada, el rejuntado fresco, el jardín preparado con tal esmero que le daba un aspecto disciplinado en lugar de abandonado. Un abrevadero de piedra junto a la puerta principal contenía los restos de geranios de verano, conservados más allá de su tiempo por alguien a quien le costaba aceptar que algo estuviera terminado. La señorita Marple había salido del pueblo a pie, algo que Fillida no había aprobado, pero que finalmente aceptó, dado que eran las 10:30 de la mañana, el camino era llano, el bastón de la señorita Marple era perfectamente adecuado y llevaba 82 años desplazándose sin mayores contratiempos. Fillida la observó desde la puerta con la expresión de quien ha perdido una discusión y lo sabe. Tocó el timbre y esperó. Jeffrey abrió la puerta con la mirada de quien esperaba a otra persona y no sabía si aquello era mejor o peor. Vestía ropa de estar por casa, sin chaqueta encerada, un suéter oscuro que le llegaba ligeramente a los codos, y, sin la armadura de exterior, parecía más grande y menos protegido. Miss Marple. Plano. No poco acogedor. Nora está en el estudio. Lo sé. He venido a hablar con usted, si tiene unos minutos. La miró un momento con esa mirada inquisitiva, la misma evaluación de propiedades que ella había observado en el hall, y luego se apartó y la dejó entrar. El interior de la cabaña era de Nora, la señorita Marple lo comprendió de inmediato. No en un sentido dramático, la presencia de Jeffrey se notaba, en los zapatos elegantes junto a la puerta y en los mapas topográficos de la pared del recibidor, pero la calidad de las habitaciones era suya. La cerámica en cada superficie,
Todas claramente obra suya, con la paleta particular de alguien que entendía la arcilla de Gloucestershire y los colores que ésta exigía. Verdes intensos y ocres, y alguna que otra pieza de un blanco puro que, por contraste, hacía que las demás destacaran. Las habitaciones eran cálidas y algo recargadas, y esa recarga parecía intencionada, como si alguien hubiera decidido que la plenitud era preferible al espacio y hubiera actuado en consecuencia durante más de 30 años. Geoffrey la condujo al salón sin preguntarle si quería té, cosa que ella notó, y se sentó en la silla frente a la suya con las manos sobre las rodillas, en la postura de un hombre que ha decidido que la mejor manera de afrontar una situación incómoda es permanecer completamente inmóvil dentro de ella. «¿Has hablado con Nora?», dijo. Brevmet. «Ayer. Ella te contó lo mismo que yo le conté a ella». «Una parte», dijo la señorita Marple. «Preferiría que me contara el resto usted, si está dispuesto. No porque pretenda llevárselo a la gente morro, soy una anciana de St. Mary Mead sin ninguna autoridad, sino porque creo que lleva 50 años cargando con algo que se ha vuelto más pesado en lugar de más ligero, y la razón por la que se ha vuelto más pesado es que ha estado cargando con la parte equivocada». Geoffrey la miró. Algo en su rostro se movió, no se suavizó exactamente, sino que se modificó, como cuando una carga se desplaza al cambiar la forma en que la lleva la sujeta. «¿Qué quieres decir con la parte equivocada?». Preguntó. No era exactamente una pregunta. «Has cargado con la culpa de un joven que encontró a una mujer muerta, entró en pánico y no dijo nada. Esa culpa es real y no la ignoro. Pero creo que debajo de ella hay otro peso, que es lo que notaste en el estanque aquella tarde y decidiste no decir nada porque no podías probarlo. Y ese peso ha aumentado con cada año que ha pasado sin que se haya dicho nada». Hizo una pausa. «Creo que el terreno de la orilla sur estaba revuelto. Y creo que sabes lo que eso significa, aunque nunca te hayas permitido decirlo». Geoffrey estaba muy quieto. Afuera, una paloma torcaz realizaba su labor repetitiva y pausada en el tilo que bordeaba el jardín. Los geranios de piedra, visibles a través de la ventana, permanecían en su sitio bajo la luz del atardecer. «Tenía 22 años», dijo. «Quiero que entiendas lo que eso significa. 22 años, y tenía sentimientos que sabía que no eran, que ella se había negado, claramente, y yo había quedado con ella en privado de todos modos, y ella había accedido solo para decirme de forma definitiva que sería el último encuentro de ese tipo que permitiría. Lo sabía antes de llegar. Me lo había escrito para decírmelo». Dijo todo esto con la cuidadosa articulación de un hombre que ha ordenado estos hechos en su justa medida muchas veces. Caminaba por el sendero norte y pude ver, a unos 9 metros, que había algo en la orilla sur. Aún no había oscurecido, era tarde, todavía había luz. La vi en el agua. Corrí alrededor, por el camino que viene del extremo sur, donde el terreno es más firme, y me metí y la saqué. Untraced. Hasta la cintura. El estanque no es profundo por ese lado. Ella estaba, muy cerca de la orilla. Se detuvo. Ya había muerto. Lo supe de inmediato. No había duda. Miró sus manos. La saqué del agua, la dejé en la orilla y me quedé allí parado durante lo que me pareció una eternidad, y luego miré al suelo. «¿Qué viste?». «Dos conjuntos de marcas. En el terreno blando». Sus zapatos, llevaba zapatos bajos y cómodos, se dirigían a la orilla del agua en un punto, directamente, sin tropezar. Y otro conjunto, más grande. Iban a la orilla y volvían. Volvían rápido, la zancada era más larga al regresar, se notaba por la distancia entre las marcas. Hizo una pausa. Y las marcas de vuelta iban hacia el extremo este del estanque. Hacia el sendero que rodea el campo del fondo. No el sendero del pueblo. El sendero del campo. Alguien que conociera la ruta alternativa. Alguien que conociera el estanque lo suficientemente bien como para saber que había uno. Levantó la vista. Me quedé allí de pie, miré esas marcas y pensé en lo que significaría decir lo que estaba viendo. Pensé en el hecho de que yo estaba allí. Que yo había organizado la reunión. Que ella había salido esa noche y yo se lo había pedido. Que no había ninguna versión de esa historia, ninguna versión, en la que yo no pareciera ser la persona con más probabilidades de. Se detuvo. «Tenías miedo», dijo la señorita Marple. Sencillamente, sin juzgar. «Tenía miedo», dijo. «Sí. Tenía 22 años y tenía miedo», y la moví un poco, no sé por qué, algún instinto que no puedo explicar, y cubrí las marcas en la orilla sur lo mejor que pude con mis propios pies, yendo de un lado a otro,
y luego fui al camino del norte y caminé hasta la casa más cercana y dije que la había encontrado. Miró por la ventana. Nunca en mi vida he hecho nada de lo que me avergüence más. No se trata de ocultar las marcas, dijo la señorita Marple. Se trata de los 50 años de silencio que siguieron. Sí. Silencio. Con firmeza. Los 50 años. La paloma torcaz continuó su labor en el exterior. La señorita Marple observó la cerámica sobre la repisa de la chimenea, 3 cuencos de color verde oscuro, colocados con el cuidado de alguien que comprendía que los objetos guardaban una relación armoniosa entre sí, y reflexionó sobre lo que significaba vivir en una casa llena de objetos hermosos, creados por una persona que, 30 años atrás, había decidido quedarse. Las huellas más grandes, dijo. De ir al agua y volver. Las cubriste con las tuyas. Lo mejor que pude. Pero los viste claramente antes de cubrirlos. Sí. Zapatos de mujer o de hombre. Jeffrey guardó silencio un instante que tenía una cualidad particular, no reticencia, sino la de alguien que llega a una conclusión que nunca ha expresado en voz alta. Más pequeño que el mío. Pero no un pie pequeño. Mediano, tal vez. Zapato plano. Práctico. Hizo una pausa. He pensado en esas marcas incontables veces. He pensado en quien en este pueblo usaba zapatos planos y prácticos, conocía el sendero del campo del este y conocía el estanque lo suficientemente bien como para. Se detuvo. No me permití terminar ese pensamiento. Durante 50 años no me permití terminarlo. Porque terminarlo significaba decirlo, dijo la señorita Marple. Y decirlo significaba todo lo que venía después. Sí. La señorita Marple miró los geranios en el abrevadero de piedra a través de la ventana. Ya habían pasado su época. Aún así, seguían allí. Voy a preguntarte algo, dijo, y quiero que me respondas con la mayor franqueza posible, porque creo que, en el fondo, eres un hombre directo que lleva mucho tiempo viviendo de forma indirecta y lo encuentra agotador. Hizo una pausa. Si te dijera que creo saber de quién eran esas huellas, si te dijera que creo poder demostrar, por otros medios, lo que ocurrió en ese estanque, ¿estarías dispuesto a contarle a la gente morro lo que me has contado esta mañana? Jeffrey Archer la observó durante un buen rato. La paloma torcaz se movió a otra rama. La luz de la mañana cambió ligeramente, como suele suceder con la luz de octubre, recordándote siempre que se dirige a algún otro lugar. Si puedes demostrar que no fue culpa mía que ella estuviera allí, dijo, entonces sí. Sí existe una versión de esa noche que no comience con la reunión que yo organicé. La reunión que usted concertó, dijo la señorita Marple con suavidad, la trajo hasta el estanque. No Trejo o Rosalind Peck. Ella fue llevada allí por algo completamente distinto. Algo que no tenía nada que ver con usted y sí con una decisión que se había tomado, y luego desechó, y luego vuelto a tomar por alguien que no sabía que se había deshecho. Jeffrey la miró con la expresión de un hombre que escucha, por primera vez, una frase que reorganiza los muebles de 50 años. Ella no se cayó, dijo. No era una pregunta. No del todo. No, dijo la señorita Marple. Ella no se cayó. Se levantó con la ayuda de su bastón, y Jeffrey se levantó con ella automáticamente, con la cortesía instintiva de un hombre de su generación. Pensó que, bajo la obsesión, la cobardía y los 50 años de silencio estratégico, probablemente había sido una persona bastante decente. La decencia no excluía nada de eso. Esa era una de las cosas que hacía que las situaciones humanas fueran tan persistentemente difíciles. En la puerta se detuvo. El abrevadero de piedra, dijo. Los geranios. ¿De quién son? Mío, dijo Jeffrey, con un ligero tono de sorpresa. Yo siempre me encargo del abrevadero. Nora se encarga del jardín trasero. El abrevadero es mío. Han cruzado, dijo la señorita Marple. Pero tú no los has eliminado. No. Los miró. Todavía no. No, asintió la señorita Marple, como si fuera lo más natural del mundo, y salió por la verja recién colgada al callejón. La puerta de Baterlane era una sencilla verja de madera, pintada de verde hacía algunos años y sin volver a pintar desde entonces, con el color desvaneciéndose hasta adquirir ese particular tono gris verdoso propio de algo que ha estado a la intemperie inglesa más tiempo del debido. Ahora colgaba correctamente. Gerald, de la mansión, se había encargado de ello 2 días antes, con la diplomática gestión del motivo por parte de Fillida, y Sylvia Capel le había dado las gracias a Fillida brevemente y sin excesiva efusividad,
a la manera de una mujer que acepta la ayuda práctica más como un trato que como un gesto de amabilidad. La señorita Marple había ido sola. Esto requirió una negociación más prolongada con Fillida que la caminata hasta la cabaña de Jeffrey, ya que Fillida consideraba que visitar a Sylvia Capel sin previo aviso y sin compañía era una aventura completamente distinta a un simple paseo matutino por un camino llano. La señorita Marple coincidió en que se trataba de algo totalmente diferente, razón por la cual necesitaba ir sola, y finalmente logró convencerla sugiriéndole que fuera a la mansión a sentarse con Arthur y que se encontraran para almorzar a la 1, lo que le dio a Fillida algo que hacer y a la señorita Marple 2 horas completamente suyas. Cruzó la puerta verde, subió por el sendero corto y tocó el timbre. Sylvia Capel respondió rápidamente, como si hubiera estado en la sala. Tenía 74 años y los aparentaba como algunas personas aparentan su edad, no disminuida por ella, sino aceptada, con el rostro ya asentado en la expresión que siempre había tendido a ser. Era de estatura superior a la media, seguía erguida, con el pelo gris cortado de forma práctica y ojos de un color indeterminado que poseían esa cualidad que Miss Marple asociaba con las personas que habían dedicado su vida a evaluar el estado de ánimo de los demás, una serenidad que no era ni fría ni cálida. La serenidad de alguien entrenado para observar en lugar de reaccionar. Con esa misma serenidad, miró a la señorita Marple que estaba en el umbral de su puerta. La señorita Marple, dijo. La amiga de Illida Salt. Sí. Lamento haber llegado sin avisar. Iba caminando por el camino y pensé, tenía muchas ganas de conocerte. Fillida habla muy bien de ti. Todo esto era cierto, más o menos, como muchas cosas que se usan como tapadera, que en realidad eran ciertas, no falsas, sino que simplemente servían para dar un giro inesperado a la situación. Sylvia la observó por un momento. Luego retrocedió. Pasa. La casita era estrecha y más larga de lo que parecía desde fuera. Un salón al frente, una cocina al fondo visible a través de una puerta abierta, una escalera que ascendía abruptamente desde el pequeño pasillo. Estaba limpia y ordenada, como la de alguien para quien el orden no era una preferencia doméstica, sino un hábito profesional que había perdurado más allá de su profesión. Nada superfluo en las superficies. Los objetos estaban colocados pensando en su función, no en su decoración. Y, sin embargo, no era una casa fría. En el salón había una chimenea preparada pero sin encender, aún no hacía suficiente frío para encenderla, o al menos no lo suficiente según Sylvia Capel, y las paredes estaban repletas de estanterías con libros que claramente habían sido leídos, con los lomos arrugados y una disposición cronológica más que estética, la organización de un lector más que de un coleccionista. En el alféizar de la ventana, en una sencilla maceta de barro, había una sola planta de floración tardía que la señorita Marple no identificó de inmediato. Sus pequeñas flores moradas aún se mantenían a flote bajo la luz de octubre con la tenaz vitalidad de las cosas a las que no se les había ordenado terminar su ciclo. Martin Capel estaba en la cocina. Esto fue inesperado. Apareció en la puerta con un paño de cocina en la mano, algo sorprendido, pero recuperándose rápidamente. Señorita Marple. Creí que estaba. Miró a su madre. Solo estoy lavando los platos. Pase, si quiere, hay té. Sylvia dijo. Siéntate, Martín. Yo lo haré. Y a la señorita Marple, siéntate, por favor. Se dirigió a la cocina con la soltura de una mujer que se adueña por completo de su espacio, y la señorita Marple se sentó en la silla más cercana a la ventana. La silla, sospechaba, que no era la habitual de Sylvia, que sería la que estaba junto a la chimenea. Y Martin Capel se sentó en el pequeño sofá al otro lado de la habitación y la miró con la mirada atenta que recordaba de la mansión. No sabía que venías de visita hoy, dijo. No lo dijo con tono acusatorio, sino simplemente para comentar. Estaba de paso, dijo la señorita Marple. Lo aceptó con la expresión de quien no lo cree, pero reconoce que no creerlo no cambiará nada. Giró el paño de cocina entre sus manos, el mismo movimiento giratorio de pensamiento que ella había observado antes, y miró hacia la puerta de la cocina, luego volvió a mirarla. Ha estado callada esta semana, dijo en voz baja. Más de lo normal. He venido una vez más. Eso fue muy amable de tu parte. Ella no diría que lo era. La señorita Marple notó la sonrisa casi irónica que caracterizaba a su madre, ahora con un matiz diferente en un rostro más joven. No es una mujer que admita necesitar compañía. Diría que disfruta de mis visitas, no que las necesita, y lo diría en serio. Las personas autosuficientes, dijo la señorita Marple, a menudo son las que más necesitan compañía.
Simplemente nunca han adquirido el hábito de admitirlo. Martín la miró y luego desvió la mirada hacia las estanterías repletas de libros leídos, como si algo allí mereciera ser examinado. El armario del recibidor, dijo en voz baja. Ya oíste lo que dije en el recibidor sobre el armario del recibidor. Dijiste que ella guarda todo. Cuadernos de enfermería. Lo dije sabiendo que lo habías oído. Se quedó callado un momento. No sé por qué lo dije. Se detuvo. Empezó de nuevo. Encontré una carta hace años. Entre sus cosas, cuando la ayudaba a mover unas cajas. No iba dirigida a mí, no estaba abierta, estaba sellada, dirigida a Rosalind Peck, nunca enviada. La devolví. Nunca la he leído, nunca la he mencionado y he pensado en ella. Volvió a mirar la puerta de la cocina. He pensado en ella más esta semana que en los últimos 5 años. La señorita Marple no dijo nada. Sea lo que sea que haya en ese armario, dijo Martín, creo que te dirá lo que necesitas saber. Creo que por eso te lo conté. Dobló con cuidado el paño de cocina y lo dejó sobre el brazo del sofá. Creo que mi madre es una persona que no destruye las cosas porque cree que las cosas deben ser presenciadas. Incluso las cosas de las que no se puede hablar. Silvia regresó con una bandeja, 3 tazas, una tetera, un platito de galletas, y la colocó sobre la mesa baja con la economía depurada de quien ha realizado esta acción miles de veces. Se sentó en la silla junto al fuego apagado, sirvió el té sin preguntar cómo lo tomaba cada uno y repartió las tazas con la seguridad de quien ha observado a la gente el tiempo suficiente para conocer sus preferencias sin necesidad de preguntar. Le había servido a la señorita Marple la suya con un chorrito de leche y sin azúcar. Lo cual era correcto. La señorita Marple lo aceptó con la leve calidez de un sincero agradecimiento y dijo, su jardín sigue siendo hermoso incluso ahora. Esa planta en la ventana, no logro identificarla. Azafrán de pradera, dijo Silvia. Colchicum autumnale. Florece después de que se caen las hojas brotan en primavera y se secan en verano, y luego, en otoño, aparecen las flores solas, sin follaje. Miró la maceta sin expresión alguna. La gente la llama damas desnudas. Siempre me ha parecido una composición bastante elegante. La flor no necesita las hojas para florecer. Algo extraordinario, dijo la señorita Marple. Tomó su té y conversó con Silvia Capel durante 20 minutos sobre el jardín, sobre el final de la temporada, sobre la historia farmacéutica del colchicum, que Silvia expuso con la fluidez de quien la ha impartido, y sobre el trabajo de ilustración botánica que se había realizado en el condado, del que Silvia habló con un conocimiento que iba mucho más allá del interés casual. Habló brevemente del trabajo de Rosalind Peck en una ocasión, en el contexto del estudio de las flores silvestres. Dijo, las láminas que completó eran magníficas. Sobre todo las de especies medicinales. Lo dijo sin que su voz cambiara en absoluto. Fue la frase más controlada que la señorita Marple había oído en toda una vida dedicada a escuchar frases controladas. Martín observaba a su madre mientras ella lo decía, con la expresión de alguien que busca algo más allá de la música. A las 11:15, Silvia dijo que tenía que atender una correspondencia, lo que claramente indicaba una conclusión más que una explicación, y se levantó con la firmeza de una mujer acostumbrada a controlar la duración de las cosas. La señorita Marple también se levantó, con las debidas muestras de agradecimiento, y Silvia llevó la bandeja a la cocina junto con el paño de cocina. Martín acompañó a la señorita Marple hasta la puerta. En el estrecho pasillo, se detuvo. El armario del recibidor estaba a su izquierda. Una sencilla puerta de madera, pintada de blanco, con la pintura ligeramente más nueva que la pared circundante, calculaba que la habían repintado hacía pocos años. La puerta estaba cerrada. En el estante superior había una pequeña fotografía enmarcada, la única fotografía visible en toda la casa, de una mujer de 20 y tantos años, al aire libre, medio girada, mirando algo fuera de plano. Cabello oscuro. Complexion delgada. La cualidad particular de alguien captada en persona, no posada, la realidad de una persona, no una actuación. Sostenía lo que parecía ser una libreta. La señorita Marple contempló la fotografía por un instante natural, el instante en que la mirada de un visitante se posaría naturalmente en la única fotografía de un pasillo, y luego apartó la vista. Gracias por el té, le dijo a Martín. Él asintió. Había seguido su mirada hasta la fotografía y de vuelta, y no dijo nada al respecto. Afuera, tras cruzar la puerta verde y llegar a Baterlane, la mañana de octubre estaba muy tranquila. Se detuvo un instante antes de emprender el camino de regreso,
apoyándose ligeramente en su bastón, sin mirar a ningún lugar en particular. Azafrán de pradera, colchicum otoñal, la flor que llegó sin hojas. Que hizo lo que tenía que hacer sin las estructuras de soporte que normalmente se esperarían encontrar. Además, reflexionó, lo había sido desde la antigüedad clásica, según todas las referencias que había encontrado, era significativamente tóxico. La colchicina, su compuesto activo, era incolora e insípida en solución. Se había utilizado con fines medicinales, en dosis controladas, para la gota y otras afecciones inflamatorias desde la época de los antiguos griegos. En manos de una enfermera capacitada, no era un conocimiento exótico. Era el tipo de conocimiento que se adquiría en el curso normal de una formación profesional y que perduraba. No, pensó, ese no habría sido el mecanismo. No directamente. Los efectos de la colchicina eran lentos, horas, no minutos. No era lo que se usaba si se pretendía que un ahogamiento pareciera un ahogamiento. Pero algo en un líquido tibio, insípido e incoloro, que producía somnolencia y lentitud de respuesta en 20 minutos, algo que provenía del botiquín de una enfermera de distrito, algo que se habría disipado o pasado desapercibido en un estanque frío en 1974, era el mecanismo. Siempre había sido el mecanismo. Ella lo sabía desde que Martín mencionó los cuadernos de enfermería y pensó en el té. El té que Silvia preparó incluso antes de que los invitados se sentaran. El té que siempre estaba esperando. Emprendió el camino de regreso al pueblo, despacio, pensando en el armario que no había abierto. En los cuadernos de enfermería donde figuraban anotaciones profesionales y minuciosas sobre sustancias controladas, fechas de eliminación y recuentos de ampollas, escritas con la letra de una mujer de 24 años, la misma letra, imaginó, 40 años después, las mismas formaciones cuidadosas, el mismo hábito profesional que no destruía las cosas porque debían quedar registradas. Se preguntó si realmente necesitaba abrir ese armario. Pensó en lo que Martín Capel había dicho: creo que mi madre es una persona que no destruye las cosas porque cree que las cosas deben ser presenciadas. Ella pensó que en esa frase había algo que iba más allá de la simple valoración que un hijo hace de los hábitos de su madre. Había algo que, si se escuchaba con atención, sonaba a permiso. No para entrar a la fuerza. No para robar. Simplemente para saber. Simplemente para mirar. Decidió que volvería. Volvería cuando Martín estuviera allí y Silvia estuviera brevemente ausente, y Martín encontraría una razón para mostrarle algo en el jardín, y ella encontraría una razón para quedarse dentro un momento, y abriría la puerta de un sencillo armario blanco, y miraría lo que allí se veía, y luego lo cerraría exactamente como lo había encontrado. Salió de Batter Lane hacia la calle principal y caminó hacia la cabaña de Fillida bajo el tenue sol de octubre, y pensó que lo más difícil de lo que se avecinaba era no encontrar las pruebas. La parte más difícil iba a ser la conversación. La consulta del Dr. Terence Ault ocupaba una villa victoriana reconvertida en la ladera norte del pueblo, apartada de la carretera tras un muro bajo con una placa de latón tan antigua que las letras se habían desgastado en algunos puntos, y el nombre solo era legible si ya se conocía su significado. El edificio tenía ese aire particular de un lugar que había absorbido décadas de ansiedad ajena, las sillas de la sala de espera, desgastadas en los brazos como en las habitaciones donde la gente se sentaba sin saber qué les iban a decir, y las revistas sobre la mesa baja, lo suficientemente recientes como para ser actuales y lo suficientemente antiguas como para sugerir que nadie se había fijado en ellas en particular. La señorita Marple había llamado por teléfono esa mañana, hablando con la recepcionista con la leve persistencia de quien entiende que una cita para un asunto rutinario, una ligera rigidez en la cadera, totalmente genuina, podía concertarse sin dificultad. Le dieron cita para las 4:15. Llegó a las 4:10, se sentó en la silla desgastada más cercana a la ventana y observó cómo la recepcionista cerraba la recepción a las 4:30, se ponía el abrigo y se marchaba con la alegre resignación de quien considera que su día ha concluido, independientemente de lo que aún quede por hacer. A las 4:35, el Dr. Ault abrió él mismo la puerta del pasillo y dijo: «Señorita Marple». Pase. Tenía 67 años, con el rostro de un hombre que había dormido mal durante un tiempo prolongado, no esa semana, ni ese mes, sino de forma habitual. Su cabello se había vuelto completamente blanco y lo llevaba un poco largo, como el de aquellos que, en algún momento, habían dejado de prestar atención a ciertas cosas y mantenían esa postura por costumbre. Era un médico meticuloso, lo intuyó ella de inmediato. Su habitación estaba organizada como la de alguien que la utilizaba con precisión, los instrumentos en su sitio,
las notas ordenadas sistemáticamente, nada de más. Un médico meticuloso con la conciencia intranquila, lo cual era un sufrimiento particular. Tomó nota de sus datos con eficiencia, le examinó la cadera con la atenta competencia de alguien genuinamente interesado en lo que hacía, le dijo que cierta rigidez persistente en esta época del año era totalmente normal y que debía seguir caminando, cosa que ella no tenía intención de hacer. Y luego se recostó y la miró con la expresión de un hombre que ha completado la parte oficial de un encuentro y está esperando a ver qué le depara la parte no oficial. «Eres amiga de Phillida Salt», dijo. D. St. Mary Mead. «Sí. Has estado pasando tiempo con Leonard Peck. Hemos hablado varias veces. Es un hombre reflexivo». El Dr. Old miró su escritorio. Tenía un bolígrafo en la mano que no usaba para nada, lo sostenía como la gente sostiene objetos cuando necesita tener las manos ocupadas. Iris Fellows le dijo a mi esposa que usted era de esas personas que descubren cosas. Iris es Jean Rosa. Creo que tiene razón. Dejó el bolígrafo. Lo volvió a coger. Llevo 40 años esperando que alguien venga a hablar conmigo. Me imaginaba que sería un policía. Hizo una pausa. La verdad es que no me decepciona que no lo sea. La señorita Marple no dijo nada y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Tenía 26 años en 1974, dijo. Trabajé como médico suplente cubriendo la consulta del Dr. Fenwick durante 6 meses mientras se recuperaba de un episodio cardíaco. Llevaba 2 años ejerciendo. No era inexperto para mi edad, pero era nuevo en la experiencia específica de ser el miembro más joven en una sala donde se tomaba una decisión que yo creía errónea. La investigación judicial. Antes de la investigación. El examen inicial. Miró por la ventana, que mostraba el aparcamiento vacío, el muro bajo y el camino que se oscurecía al anochecer. El Dr. Fenwick fue el médico que examinó al paciente en el lugar. Yo lo sustituí. La habían sacado del agua, por Archer, según entendimos, aunque no dijo mucho al respecto, y el Dr. Fenwick la examinó en la orilla y dijo que se trataba de un ahogamiento, compatible con la enfermedad que padecía, y así quedaron las cosas a partir de ese momento. Hizo una pausa. No estuve de acuerdo. ¿Qué fue lo que observaste que provocó el desacuerdo? 2 cosas, dijo con la precisión de quien ha catalogado esta información tantas veces que en su mente ya se ha convertido en una prueba irrefutable. La primera era su posición. La habían sacado del agua en la orilla norte. Si hubiera entrado por el sendero de la orilla norte, donde está la valla, donde se camina, la habrían encontrado en el agua muy cerca de donde entró. Agua tranquila en septiembre. Debería haber estado a menos de 6 metros del punto de entrada. En cambio, la encontraron en la orilla opuesta, entre los juncos, en la orilla sur. Miró a la señorita Marple. Se lo comenté al Dr. Fenwick. Dijo que los cuerpos se mueven en el agua de forma impredecible y que yo aún no tenía la suficiente experiencia para juzgarlo. Lo dijo con el tono que usaba cuando quería dar por terminada una conversación. Y lo segundo. El Dr. Old guardó silencio un instante. El bolígrafo giró levemente entre sus dedos. Había estado enferma, cáncer de páncreas, lo sabíamos, había consultado con un especialista en Cheltenham. Su condición le habría provocado debilidad, cierta pérdida de coordinación física en las etapas posteriores. Pero había caminado hasta el estanque, una caminata de 12 minutos desde el pueblo, lo que sugería un grado de funcionalidad incompatible con un deterioro muy avanzado. Hizo una pausa. Cuando la examiné, su tono muscular había una relajación muscular que me pareció inusual. No inusual para un ahogamiento, necesariamente, pero inusual en combinación con la posición, e inusual en el contexto de una enfermedad que produce efectos neurológicos específicos en lugar de la pesadez general que observé. ¿Pensabas que la habían sedado? La miró fijamente. Pensé que era posible. Pensé que la combinación de factores, posición, disposición muscular, la cualidad específica de, sí. Pensé que era posible. Finalmente, dejó la pluma con la determinación de quien toma una decisión. Se lo dije al Dr. Fenwick. Le dije que creía que un análisis toxicológico sería prudente. Me dijo que yo era un médico joven que buscaba complejidad donde no la había, que la familia ya tenía bastante con lo que lidiar, y que una mujer en su estado, caminando sola por la noche, sintiéndose demasiado débil para manejar el banco, era una tragedia, pero no un misterio. Hizo una pausa. Él era 28 años mayor que yo y me faltaban 6 semanas para terminar mi suplencia y necesitaba una referencia. Así que usted refrendó.
Firme como refrendado. Las palabras sonaron con la frialdad de algo dicho muchas veces en privado y nunca en voz alta. Firme como refrendado, y lo he pensado, en promedio, no exagero, una vez por semana durante 40 años. No todas las semanas. Algunas semanas más. Miró sus manos. Regresé a este pueblo en 1992, cuando el Dr. Fenwick se jubiló, y me hice cargo de la consulta, y desde entonces me he preguntado cada año si regresé para expiar algo o simplemente porque era una buena consulta en un pueblo agradable y estaba cansado de la cirugía en la ciudad. Nunca he resuelto satisfactoriamente esa cuestión. La cuestión toxicológica, dijo la señorita Marple. Si se hubiera administrado un sedante, dadas las circunstancias de 1974, la enfermedad, el agua fría, el examen realizado sobre el terreno, ¿qué se habría podido detectar y qué no? El doctor Old la miró con una expresión que no denotaba sorpresa. Llevaba 40 años ejerciendo la medicina y la sorpresa requería condiciones específicas, sino más bien alivio. El alivio de que le hicieran una pregunta directamente. Una cantidad significativa de barbitúricos probablemente habría sido detectable incluso entonces, en una autopsia adecuada. Pero una dosis menor, una dosis terapéutica, del tipo que se usa para la ansiedad o el insomnio, algo recetado y utilizado en la práctica clínica adecuada, combinada con agua fría, en un cuerpo que no fue examinado hasta la mañana siguiente por un forense que ya había determinado la causa de la muerte. Se detuvo. La respuesta es que una dosis pequeña y cuidadosa de algo apropiado, administrada por alguien que entendiera de dosificación, probablemente no se habría detectado. Sobre todo si nadie estaba buscando. Una enfermera de distrito, dijo la señorita Marple. En 1974. ¿Qué acceso habría tenido a sedantes? La pregunta quedó suspendida entre ellos en el silencio de la habitación. Tras una breve pausa, el doctor Old comentó, en 1974, una enfermera de distrito llevaba un registro de medicamentos controlados, una pequeña libreta donde anotaba cada sustancia controlada que administraba o eliminaba, incluyendo la fecha, la cantidad y el nombre del paciente. El médico de cabecera supervisor revisaba los registros periódicamente. Hizo una pausa. El sistema dependía en gran medida de la honestidad profesional. Una enfermera que deseara registrar una eliminación que no se había producido, o una administración a un paciente que en realidad había sido atendido en otro lugar, lo habría encontrado bastante sencillo en una consulta rural concurrida y supervisión intermitente. ¿Y si esos cuadernos se hubieran conservado? Si se hubieran conservado, dijo, y si las entradas de septiembre de 1974 fueran examinadas por alguien que supiera lo que buscaba, una entrada de eliminación de un compuesto sedante en una fecha sin un registro de paciente correspondiente, o una entrada de administración para un paciente al que, de hecho, no se le administró nada, eso constituiría una discrepancia significativa. Hizo una pausa. No sería prueba de para qué se usó la sustancia, pero sí sería prueba de que algo se registró erróneamente. Y en el contexto de todo lo demás, sería. Se detuvo. Suficiente, dijo la señorita Marple. Suficiente, aceptó. Lo había visto. 3 semanas atrás, en el armario del recibidor de Silvia Capel, con Martín en la cocina y el sonido de los pasos de Silvia acercándose a la puerta trasera para mirar algo en el jardín. Ese algo era una pregunta de la señorita Marple sobre la clemátide de floración tardía en la pared sur, formulada con el propósito específico de conseguir 2 minutos de soledad. 2 minutos fueron suficientes. Abrió el armario, encontró los cuadernos ordenados por año en el segundo estante, sacó el de 1974 y lo encontró en 40 segundos porque sabía exactamente lo que buscaba. 12 de septiembre de 1974, eliminación, hidrato de cloral, 2 ampollas, referencia del registro de medicamentos controlados CDR/74/09/12. La anotación era nítida y precisa, escrita con la caligrafía que ella esperaba, cuidadosa, profesional, con la misma mano que había realizado miles de anotaciones similares. No había nombre de paciente. No había nombre de paciente porque la anotación de baja no estaba vinculada a ningún paciente. No estaba vinculada a nada, flotaba en el registro como una anotación sin referente, el rastro burocrático de algo que había ocurrido fuera del sistema. Hidrato de cloral. El sedante más antiguo de uso clínico. Incoloro. Insípido en solución. Eficaz en 20 a 30 minutos. Históricamente administrado en líquido, en bebidas.
Históricamente asociado, en el imaginario popular, con la frase noqueado porque, en esencia, eso era lo que hacía, no producía la pesadez de los barbitúricos, sino una sedación rápida y completa. En una mujer ya debilitada por la enfermedad. En septiembre de 1974. Cerró el cuaderno y lo volvió a colocar con la precisión que se había prometido, devolviéndolo a su sitio, reproduciendo exactamente la ligera inclinación que tenía, y salió por la puerta trasera para hacerle a Silvia una pregunta sincera sobre la clemátide, porque la clemátide era, de hecho, muy bonita. No le había contado a nadie lo que había encontrado. Lo había guardado consigo desde aquel día hasta hoy, 4 días después, lo había meditado y reflexionado sobre ello con la minuciosidad que dedicaba a las cosas que requerían minuciosidad, y había decidido que lo que haría con ello dependería por completo de la conversación que estaba a punto de tener. Doctor Old, dijo. Si le dijera que vi la anotación, que existe en el registro de drogas controladas de 1974, en los cuadernos de enfermería de Silvia Capel, ¿estaría dispuesto a hacer una declaración formal al respecto? ¿Que usted, en el ejercicio de su profesión, observó motivos para solicitar un análisis toxicológico y que su solicitud fue denegada? El doctor Old permaneció muy quieto. No sería una lectura agradable, dijo la señorita Marple. Tu papel en ello. No, dijo. No lo haría. Pero sería la verdad. Sería la pura verdad, sí. Incluida mi cobardía. Miró el escritorio desgastado, los instrumentos ordenados, la ventana que ahora se oscurecía por completo. He sido un médico decente durante 40 años. Creo que he sido un buen médico durante los últimos 20. He intentado equilibrar lo que dejé inconcluso aquí con lo que he hecho desde entonces. Levantó la vista. No creo que se equilibre. Nunca lo he creído. No, dijo la señorita Marple con gran dulzura. Supongo que no. Pero una declaración hecha ahora, de forma completa y honesta, sería algo completamente opuesto. El doctor Old la miró fijamente durante un largo rato. Luego metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un bloc de notas y destapó un bolígrafo diferente, uno que sí podía usar, y los colocó frente a él con la deliberación de un hombre que ha tomado una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo y que finalmente ha encontrado el momento oportuno. Dígame, dijo, ¿qué necesita que contenga la declaración? Afuera, el callejón estaba completamente a oscuras. La placa de latón en la pared era invisible en la penumbra, el nombre borrado e ilegible, como lo había sido durante años. Adentro, bajo la luz del consultorio, una anciana y un médico anciano estaban sentados juntos, y entre ellos comenzaba, lenta y cuidadosamente, a tomar forma 50 años de cosas sin hacer. Esa mañana volvió a leer la carta. Fillida había ido a la mansión a las 9, Arthur estaba pasando una semana difícil, de esas dificultades lentas propias de la vejez, nada dramáticas, simplemente un declive, y la señorita Marple estaba sentada sola en el salón de Fillida con la copia que Leonard le había hecho, las 2 páginas escritas con la letra pequeña y precisa de Rosalind Peck, y la leyó como nunca antes. No por su contenido, sino por lo que suponía. La carta daba por sentado que era octubre. Daba por sentado que las flores silvestres habían terminado de florecer, que el interior estaba en buenas condiciones y que se disponía de la compañía de una madre preocupada. Daba por sentado que continuaría una correspondencia que se había prolongado durante años. Daba por sentado, en su misma estructura, la referencia natural a cosas dichas anteriormente, la cualidad de sus intimidades a mitad de frase, la forma en que retomaba un hilo en lugar de comenzar uno nuevo, que había más tiempo por delante que pasado. Tengo una razón para quedarme, y me quedaré mientras pueda. Le había dicho a Leonard que creía que aquello significaba la vida misma. Todavía lo creía. Pero ahora se sentó con la carta y pensó en la situación específica de la que había surgido la frase, una mujer que había hecho un pacto que ya no quería cumplir, que había encontrado algo que le devolvía el futuro, que aún no se lo había contado a la persona a la que debía contárselo. La persona a la que necesitaba contárselo. Ahí estaba la herida, si es que se le podía llamar así. No era malicia. No era posesión. No era el tipo de oscuridad que simplifica los casos. La herida estaba en el vacío entre lo acordado y lo que había cambiado, y ese vacío era de 3 semanas, y en esas 3 semanas Rosalind Peck le había escrito a su madre y no a Silvia, y la señorita Marple había estado pensando en el porqué. Ella creía saber por qué. Porque contárselo a Silvia requería una conversación, no una carta. Porque lo que había cambiado no era un hecho que pudiera transmitirse por escrito, era algo que debía decirse cara a cara,
algo que requería la presencia de Silvia, su respuesta y la reflexión que se daba entre dos personas en una misma habitación. Rosalind había estado preparando esa conversación. No había tenido tiempo de tenerla. Y Silvia, que se había estado preparando durante meses, que había organizado toda su vida interior en torno a lo que creía que iba a suceder, que se había hecho una promesa que pensaba cumplir, no sabía que la conversación la esperaba. La señorita Marple dobló la carta por los pliegues y la dejó sobre la mesa. Se puso el abrigo y sus buenos zapatos para caminar, cogió su bastón del soporte junto a la puerta de Fillida y salió a la mañana de octubre. Butter Lane estaba tranquila. La verja verde permanecía intacta sobre sus bisagras recién colocadas. El jardín estaba vacío, las plantas de floración tardía conservaban su forma bajo la tenue luz. La señorita Marple cruzó la verja, subió por el sendero, tocó el timbre y esperó. Silvia Capel abrió la puerta y la miró sin sorpresa. La señorita Marple, dijo. Siento haber venido sin llamar. Esperaba que tuviera unos minutos. Silvia la observó fijamente durante un largo rato con ojos penetrantes. Luego retrocedió, como antes. Martín no está aquí hoy. Lo sé, dijo la señorita Marple. Algo cambió en la expresión de Silvia, algo muy sutil, un ligero cambio, el de quien recibe una confirmación más que una sorpresa. Se giró y condujo a la señorita Marple hasta la sala de estar, donde encendieron el fuego. Por fin hacía suficiente frío en la mañana, y la habitación, más cálida y acogedora, lo requería. El azafrán silvestre del alféizar aún conservaba sus flores, 3 o 4, cuyo color púrpura se intensificaba ligeramente a la luz del fuego. Silvia no fue a la cocina. Se sentó en su sillón junto al fuego y juntó las manos sobre el regazo con la serenidad de quien lleva mucho tiempo esperando algo en concreto y ha decidido que, cuando llegue, lo recibirá sin ostentación. La señorita Marple se sentó frente a ella, apoyó su bastón en el brazo del sillón y miró el fuego un instante antes de hablar. No acusó. Desde la cabaña de Jeffrey, sabía cómo lo haría, describiría, no acusaría. Expondría lo que comprendía y dejaría que Silvia lo asimilara o lo rechazara, y esa asimilación o rechazo le revelaría lo que necesitaba saber. Quiero contarles, dijo, lo que creo que sucedió el 14 de septiembre de 1974. No lo que puedo probar, algunas cosas sí puedo probarlas, otras solo puedo comprenderlas. Me gustaría que me escucharan y me dijeran si me equivoco, y trataré de ser precisa. Silvia no dijo nada. Estaba mirando sus propias manos. Rosalind Peck tenía un diagnóstico terminal, dijo la señorita Marple. Lo sabía desde hacía algunos meses. Te lo contó, porque eras la persona a la que le confiaba las cosas importantes. Durante 2 años, había sido la persona central en su vida, y ella había sido la persona central en la tuya. Hizo una pausa. Hicieron un plan juntas, como a veces hacen las personas cuando se enfrentan a una muerte lenta y dolorosa. Rosalind no quería la muerte que su enfermedad le iba a deparar. Te pidió, como enfermera, como la persona que más la quería, que la ayudaras cuando llegara el momento. Y aceptaste. Porque era lo más importante que alguien te había pedido jamás, porque entendías lo que te pedía y porque la idea de que sufriera como lo haría la enfermedad era insoportable para ti. El fuego emitía sus leves sonidos. Las manos de Silvia permanecían inmóviles. Creo que lo que ocurrió en las semanas previas a septiembre fue que Rosalind cambió de opinión. Algo cambió. Quizás la enfermedad misma. Hay casos documentados de pacientes terminales que experimentan una lucidez, una recuperación de la voluntad, que no se comprende del todo, pero sí se observa con claridad. Quizás algo más sencillo, una conversación, una mañana, una luz particular sobre las flores silvestres que había dibujado durante 2 años. Encontró, como le escribió a su madre, una razón para quedarse. La señorita Marple hizo una pausa. No te lo dijo. Creo que tenía intención de decírtelo. Creo que estaba preparando esa conversación, la conversación cara a cara que tal cosa requería. Creo que tal vez había empezado a encontrar las palabras. Las manos de Silvia se tensaron ligeramente. Un solo movimiento. Y luego otra vez. Usted no sabía que había cambiado de opinión, dijo la señorita Marple. Quiero ser precisa al respecto. Lo que hizo la noche del 14 lo hizo creyendo que estaba cumpliendo una promesa. Que Rosalind se lo había pedido y que usted la estaba honrando. Le puso hidrato de cloral en su té de la noche, una pequeña dosis, una dosis de enfermera, suficiente para ralentizar sus reacciones y facilitarle la toma del agua, y caminó con ella hasta el estanque, como había hecho tantas veces antes, y la sostuvo en el agua hasta que falleció.
Y luego regresó por el sendero del campo del este, porque conocía el estanque, porque lo había recorrido en todas las estaciones, y volvió a casa y lloró a la mujer que acababa de perder de la manera en que creía que ella le había pedido que la perdiera. La habitación estaba muy silenciosa. El fuego. El azafrán silvestre en el alféizar. Usted no sabía, dijo la señorita Marple, de la carta que le había escrito a su madre 3 semanas antes. En la que le decía que pensaba luchar. En la que le decía que tenía una razón para quedarse. Hizo una pausa. Creo que la vio escribir la carta. Creo que prefirió no preguntarle qué decía. Silvia levantó la vista. Era la primera vez que alzaba la vista desde que la señorita Marple empezó a hablar, y su mirada no era la que la señorita Marple esperaba, no era culpa, ni dolor en el sentido convencional, ni el abatimiento que a veces muestran las personas inocentes y que a veces manifiestan las culpables. Era una mirada de extraordinaria serenidad. La mirada de alguien que ha convivido 50 años con algo y que, en ese preciso instante, ha llegado a su última etapa. La vi escribir, dijo Silvia. Su voz era la de siempre, pausada, sin inflexiones, la voz de alguien entrenada para transmitir información sin la distorsión de los sentimientos. Yo estaba en la cocina. Ella estaba en la mesa junto a la ventana. Escribió durante un buen rato. Hizo una pausa. Me dije a mí misma que era correspondencia familiar. Me dije a mí misma que no tenía nada que ver con nuestro acuerdo. Pero no preguntaste. El silencio que siguió fue el más largo de la mañana. Afuera, un auto pasó por el carril, redujo la velocidad y siguió su camino. No, dijo Silvia. Yo no pregunté. La señorita Marple miró el fuego. Pensó en la señora Forrest, en las ventanas cerradas y en la amiga de Cirencester que nunca llegó. Pensó en la seguridad, tan particular como terrible, de un amor que creía saber ya lo que se necesitaba. Creí que ella lo quería, dijo Silvia. Lo había creído durante meses. Me había preparado para ello. Era la esencia de todo lo que estaba haciendo. Hizo una pausa. Cuando pienso en esa noche, no la pienso como, nunca la he vivido como. No, dijo la señorita Marple en voz baja. Supongo que no. Pensé que le estaba dando lo que pedía. Sí. Pero ella había cambiado de opinión. Sí. Silvia volvió a mirar sus manos. La luz del fuego se movía sobre su rostro con la lenta indiferencia propia de la luz del fuego, que iluminaba sin distinción. Puede que me haya equivocado, dijo. Salió en silencio. Sin dramatismo. Sin el colapso que esas palabras, en otras bocas, en otras circunstancias, podrían haber provocado. Salió tal como era, una frase que había sido cierta durante 50 años sin haber sido pronunciada jamás, llegando ahora a la habitación como algo que había viajado una larguísima distancia y que finalmente se había detenido. La señorita Marple no dijo nada. Había cambiado de opinión, repitió Silvia, aunque esta vez no era exactamente la misma frase. Esta vez tenía el matiz de algo que se comprendía más que de algo que se admitía. El matiz de una persona que, a los 74 años, recibe un hecho que había estado a su alcance durante 50 años y que, con gran disciplina y gran sufrimiento, se había negado a aceptar hasta ahora. El fuego se calmó. Un tronco se movió. El azafrán silvestre permanecía en su maceta sobre el alféizar, con sus flores púrpuras, haciendo lo que hacía sin el soporte de las hojas, bajo la tenue luz de octubre que, a las 10:30 de la mañana, ya empezaba a pensar en la tarde. La señorita Marple se levantó. Lo hizo lentamente, con la ayuda de su bastón, y Silvia también se levantó, la cortesía automática, el mismo instinto que había surgido en Jeffrey Archer, el vestigio de cierto tipo de educación que perduraba en todo. ¿Y ahora qué? Preguntó Silvia. No con miedo, sino con el tono de alguien que hace una pregunta práctica sobre un proceso que pretende seguir correctamente. El doctor Old ha hecho una declaración, dijo la señorita Marple. Se la entregará hoy al agente Morro. Es casi seguro que la investigación se reabrirá. Se examinará el registro de drogas controladas de septiembre de 1974. Hizo una pausa. Creo que usted sabe lo que contiene. Sí, dijo Silvia. Sé lo que contiene. Hay gente que necesitará hablar contigo. No creo que hoy, pero pronto. Silvia asintió una vez, con el gesto de una mujer que anota una fecha límite en su agenda. En la puerta, la señorita Marple se detuvo. Observó la fotografía en el pasillo, Rosalind Peck, medio girada, con el cuaderno en la mano, con esa expresión de alguien atrapada en pleno acto de ser ella misma.
La contempló durante un instante y luego miró a Silvia, que estaba de pie en el umbral del salón, también mirando la fotografía, con esa expresión que la señorita Marple, en 82 años, solo había visto unas pocas veces, la expresión de alguien que ha amado algo con absoluta intensidad y lo ha perdido por completo, y que, en todos esos años, jamás ha encontrado un lugar adecuado para plasmar ese hecho. Era extraordinaria, dijo Silvia, refiriéndose a la fotografía, no a la señorita Marple. Creo que sí, dijo la señorita Marple. Salió por la verja verde, que colgaba correctamente de sus nuevas bisagras, y se adentró en Batter Lane, tranquila en aquella mañana de octubre. Caminó de regreso al pueblo con su bastón sobre el suelo blando, el sol tenue a su espalda y la particular sensación que había arrastrado durante 80 años tras conversaciones difíciles, no satisfacción, jamás satisfacción, sino algo más silencioso e incómodo. La sensación de que se había dicho algo verdadero en el lugar donde debía decirse. La sensación de una forma, largamente distorsionada, que volvía a ser lo que realmente era. Ella no caminaba rápido. No había razón para caminar rápido. Ella creía que el caso había terminado. Lo que vino después no le incumbía. La investigación se reabrió un jueves. La señorita Marple no estaba presente. Para entonces, se encontraba de vuelta en St. Mary Mead, en su propia sala de estar, con su jardín visible a través de la ventana. Las rosas tardías aún resistían el paso del tiempo, el césped estaba suave por la lluvia otoñal, toda aquella composición familiar la envolvía como un abrigo que se vuelve a poner después de mucho tiempo. Fillida la había llamado para darle la noticia, la señorita Marple la había escuchado y había dicho lo apropiado, y después de colgar el auricular, se sentó un rato en la particular tranquilidad de su casa y no miró a nada en particular. Ella había salido de Nettervik en el viernes, 5 días después de la conversación en Batter Lane, 2 días después de haberse sentado con el agente Morro en la sala de estar de Fillida y haberle contado, con la meticulosa precisión de quien entendía la diferencia entre lo que sabía y lo que podía demostrar, lo que mostraría el registro de drogas controladas, el contenido de la declaración del Dr. Holt y lo que Jeffrey Archer le diría si se le formulaban las preguntas correctas en el orden correcto. Morro había escuchado con la atención concentrada de un joven agente que había comenzado la semana pensando que estaba evaluando a un abogado quejumbroso y la terminaba comprendiendo que algo real había sucedido allí 50 años atrás y que ahora, sin lugar a dudas, era su responsabilidad gestionarlo. Era un joven decente. La señorita Marple lo había pensado desde el principio y lo pensó aún más al final. Poseía la cualidad que ella valoraba en cualquiera que tuviera autoridad sobre situaciones difíciles. Le interesaba más la precisión que la conclusión. Haría las cosas bien. Leonard Peck había ido a la cabaña de Fillida el jueves por la noche, el día antes de que la señorita Marple se marchara, y se sentó en la silla que Jeffrey Archer había ocupado en su mente durante semanas, la silla de visitas, la silla de alguien que venía a recibir algo. La señorita Marple le contó lo que había descubierto, cómo y qué significaba. Se lo contó con cuidado y detalle, y observó su rostro mientras lo recibía. La recepción no fue sencilla ni rápida, y ella tampoco intentó facilitarla. Se quedó sentado durante un buen rato después de que ella terminara. Había cambiado de opinión, dijo. Sí. Y Silvia no lo sabía. Silvia no lo sabía. Creía que estaba cumpliendo con lo que Rosalind le había pedido. La señorita Marple hizo una pausa. Esa es la verdad, según puedo determinar. No legaliza lo sucedido. No resuelve lo que le arrebataron a tu hermana, que era el futuro por el que había decidido luchar. Pero es la verdad, y creo que viniste aquí buscando la verdad, y yo quería que la conocieras por completo. Leonard se miró las manos del abogado, como ella había notado, siempre ligeramente manchadas de tinta, la costumbre de un hombre que aún escribía a mano antes de teclear. Se quedó mirándolas durante un buen rato. Rosalind la quería, dijo. No era una pregunta. Creo que sí. Y Silvia amaba a Rosalind. Sin duda. Como algunas personas aman, completamente, y con total convicción sobre lo que la persona amada necesita. Lo cual es un tipo de... Se detuvo. Es un tipo de amor muy particular. Deja muy poco margen para que la otra persona cambie. Leonard guardó silencio. Le escribía a Silvia para decirle que había cambiado de opinión. La carta que nunca envió, la sellada que encontró Martín. Eso es todo. Creo que sí. No tenía tiempo. No. 3 semanas no fueron suficientes. La señorita Marple miró por la ventana, el camino de octubre,
el tilo al final del jardín que empezaba a quedarse sin hojas. Había encontrado su razón para quedarse. Simplemente aún no había tenido la conversación que le habría dado sentido. Y ahí, en el espacio entre el descubrimiento y la declaración, es donde todo salió mal. Leonard Peck se marchó una hora después. Le estrechó la mano en la puerta, un apretón de manos formal y deliberado, de esos que significan algo, y le dijo que estaba agradecido, y ella pudo ver que lo decía con la complejidad propia de la gratitud por verdades difíciles, con alivio y con dolor a la vez, dos sentimientos tan profundamente mezclados que resultaban imposibles de separar. Ella lo había visto caminar por el sendero hacia el pueblo con el andar de un hombre que cargaba algo que, a partir de ahora, llevaría de una manera diferente. No necesariamente más ligero. Simplemente diferente. La carta que leyó Martín Capel nunca se comentó directamente con la señorita Marple. Ella no preguntó y él no ofreció nada. Se enteró, a través de Fillida, quien a su vez se enteró gracias al infalible mecanismo de Iris Fellows, de que Martín había estado sentado con la carta sellada en su coche frente a la casa de su madre durante 40 minutos antes de abrirla, que luego se había marchado y no había regresado hasta el día siguiente, y que cuando volvió se había sentado con Silvia durante 3 horas sin que se les oyera discutir. El contenido de la carta quedó entre ellos. La señorita Marple creía que era correcto. Algunas cosas se atestiguaban no al hacerse públicas, sino al conservarlas, al guardarlas, como Silvia Capel hacía, con la convicción de que conservarlas era una forma de honrarlas. La carta había esperado 30 años el momento oportuno y lo había encontrado, y su contenido estaba ahora en manos de quienes debían tenerlo. Eso bastaba. Quizás, era justo lo que se necesitaba. Jeffrey Archer prestó declaración al agente Morrow el miércoles por la mañana siguiente a la conversación de la señorita Marple con Morrow, en una reunión a la que Nora asistió pero en la que permaneció en silencio, sentada junto a su marido en la postura de una mujer que ofrece apoyo más que testimonio. Jeffrey lo contó todo, incluyendo la orilla sur, las marcas, el encubrimiento de las marcas y los 50 años de silencio. Lo hizo con la frialdad de quien lee un documento que ha escrito y reescrito innumerables veces hasta darle su forma definitiva. Cuando terminó, Morrow dijo, Fillida lo relató con la cuidadosa neutralidad de quien transmite información que le resulta interesante, que la obstrucción de Jeffrey a la investigación original tendría que ser formalmente registrada, pero que, dadas las circunstancias y el paso del tiempo, las implicaciones prácticas eran algo que otros debían determinar. Jeffrey había dicho, sí, lo entiendo. Y luego, tras una pausa, ella ya estaba allí cuando llegué. Quiero que eso conste en actas. Hiciera lo que hiciera, ella ya estaba allí. Morrow había dicho que quedaría registrado. Nora no había dicho nada. Al salir, le había dado las gracias a Morrow brevemente por su tiempo. Fue la muestra de cortesía más precisa que la señorita Marple había escuchado en semanas. La cuestión legal práctica de que había hecho Silvia Capel, y que pruebas de 50 años de antigüedad, en ausencia de un forense o un sujeto superviviente, podrían demostrar, era una cuestión que la señorita Marple dejaba enteramente en manos de quienes estaban capacitados para responderla. Ella no era abogada. No era policía. Era una anciana de St. Mary Mead que había estado visitando a una amiga y había observado ciertas cosas, y su participación en el asunto había concluido. En las semanas posteriores a su regreso, pensó en cómo lo interpretaría la ley. Pensó en la distancia entre lo sucedido y lo que se podía probar, y aún más en la distancia entre lo que se podía probar y lo que se podía procesar. Pensó en el registro de drogas controladas, en la declaración del Dr. Holt, en el relato de Jeffrey sobre la orilla sur y en cómo estos 3 elementos, en conjunto, conformaban una estructura difícil de refutar. No creía que aquello fuera a terminar en un tribunal. Pensaba que era más probable que terminara en una resolución formal, una investigación reabierta, una conclusión revisada, algo que dejara constancia de lo que el expediente había omitido, y que Silvia Capel, a sus 74 años, con su serenidad y su armario lleno de testimonios, afrontaría lo que viniera con la misma firmeza con la que había afrontado todo lo demás. La señorita Marple no sabía si aquello era justicia. Ni siquiera estaba segura de haber sabido, al final de ningún caso, si lo que seguía era justicia. Lo que sí sabía era si era verdad. La verdad de lo ocurrido en Netherwick en aquella tarde de septiembre de 1974 estaba ahora en las manos adecuadas, y llegaría a donde debía llegar, y las personas más directamente afectadas, Leonard, Martín, Jeffrey, la propia Silvia, la llevarían consigo de la forma en que estaban capacitadas para hacerlo. Formas que la señorita Marple no podía predecir ni controlar.
Ese era, y ella lo había comprendido desde hacía tiempo, el límite preciso de lo que hacía. En la segunda semana de noviembre, llegó un paquete a St. Mary Mead. Estaba escrito con una letra que no reconoció de inmediato, y al abrirlo encontró, envuelto en papel marrón y papel de seda, un pequeño cuenco de cerámica. De un verde intenso, el verde característico de la arcilla de Gloucestershire en manos de alguien que la comprendía, con una calidad de peso y proporción que, al sostenerlo, le hacía sentir como un objeto que había decidido ser y se había convertido en ello. Había una tarjeta que decía, para su repisa de chimenea, si la acepta. Gracias por su exactitud. En Arquer. La señorita Marple colocó el cuenco en la repisa de la chimenea, entre el reloj y la pequeña fotografía de su sobrino Raymond, y se apartó un poco para observarlo. Era un cuenco muy bonito. Ocupaba su lugar con la seguridad de los objetos bien hechos. Pensaba que Nora Arquer era, en definitiva, una mujer que expresaba lo que quería decir a través de los materiales que tenía a su alcance, más que con palabras, y que el cuenco era un regalo preciso y meditado, y que estaba contenta de tenerlo. Una mañana de finales de noviembre, ya hacía frío, un frío de verdad, con la primera helada en el jardín, la señorita Marple estaba sentada en su silla con su propio té y miraba las rosas, que por fin habían aceptado la estación y no hacían absolutamente nada, y pensó en Netterviken. Pensó en Rosalind Peck, a quien nunca había conocido y de quien solo sabía a través de una carta, una fotografía y los relatos de quienes la habían querido, y que, según todos los indicios, había sido divertida, precisa y de una lucidez incómoda, muy distinta a la figura dulce y melancólica que el pueblo había construido en su ausencia. Pensó que a Rosalind le habría resultado algo irritante la imagen que el pueblo tenía de ella, que lo habría expresado, y que quienquiera que se lo dijera se habría quedado momentáneamente desconcertado y luego bastante encantado. Pensó en lo que significaban 3 semanas. 3 semanas entre encontrar una razón para quedarse y no tener tiempo para decirlo. Había pensado en ello intermitentemente desde septiembre y no había encontrado una manera de pensarlo que lo hiciera más fácil, y había decidido que lo fácil no era lo importante. Lo importante era que era cierto, que ahora se sabía, y que la decisión de Rosalind Peck, la decisión que había tomado en privado y que estaba a punto de decir en voz alta, ahora formaba parte del registro. Había sido presenciada. Ella misma no había podido decirlo y ahora se decía, y la señorita Marple pensó que eso era algo, aunque no lo fuera todo. Pensó en Sylvia Capel sentada junto a la chimenea con las manos juntas y el rostro recibiendo, a sus 74 años, la verdad que había guardado durante 50 años sin permitirse aceptarla del todo. Había cambiado de opinión. Lo había dicho en voz alta, en una habitación cálida, a otra persona. Finalmente lo había recibido. La señorita Marple no sabía qué haría Sylvia con esa aceptación, si produciría algo parecido a la paz, algo que se pareciera a lo opuesto, o algo más complejo. Pensó que probablemente lo tercero. Pensó que era lo apropiado. Pensó en el azafrán silvestre que crecía en el alféizar de la ventana, en las flores que brotaban sin hojas, haciendo lo que tenían que hacer en ausencia del soporte habitual. Tomó su té y contempló el jardín, las rosas desnudas, el césped pálido como la escarcha, toda su familiar extensión. Entonces pensó en algo completamente distinto, porque tenía correspondencia que atender, Raymond venía por Navidad, había que empezar con los trabajos de invierno en el jardín, tenía 82 años y aún le quedaba mucho por hacer, los muertos tenían su propio ritmo y los vivos tenían que tener el suyo.